Buenas noches Boa a noite todos, a nuevamente los que están todos en América Latina novamente, y os el que estão na América Caribe. Latina e o Buenos días Caribe. para quienes Bom dia para están aqueles que conectados estão desde conectados Beijing. desde Les doy Beijing. la más cordial bienvenida a esta Dou as nuestra bem-vindas última para a nossa jornada de este última taller de jornada idioma dessa chino más oficina cultura de língua agrícola. Mi chinesa mais nombre es cultura Andrea agrícola. Mella, Meu coordinadora nome é Andréa cultura Meia, de coordenadora la Fundación cultural CLEC, da Oficina Fundação Regional para Fleck, América Latina a y escritora el regional Caribe. para a América Latina e o Les Caribe. recuerdo, como siempre, como todas las Lembramos a noches, que este vocês, como todas as seminario está noites, que siendo esse seminário traducido está sendo o sea, traduzido transmitido en 4 idiomas, em con 4 traducciones línguas, com simultáneas tradução al español, simultânea para o al espanhol, portugués y al português inglés. e Pueden ao inglês. seleccionar Podem su selecionar idioma en la a parte sua língua inferior na de la parte pantalla. inferior da tela. También les Também recordamos que pueden enviarnos, lembramos a como vocês que siempre, sus vocês podem comentarios, enviar os preguntas comentários, y también perguntas comentarios de e la clase também del os día de comentários da hoy en aula la de sección de hoje, na preguntas y seção de respuestas perguntas e que está en la respostas, parte inferior. está na parte Hoy, inferior. nuestra última Hoje, jornada, nossa tenemos última un tema jornada, temos muy tema importante muito dentro de la cultura importante dentro china, da que es cultura el chinesa, Mi, que é o la Mi, cultura del arroz. a cultura Y do arroz, vamos a dar e con mucha vamos pena que es nuestro dar último día, pero a este también muy curso, contentos por mas um aprender pouquinho algo triste sobre porque el é o último idioma dia, mas também chino. estamos Siempre muito estamos felizes aprendiendo porque algo nuevo é con a nuestro língua profesor Mon, chinesa, sempre estamos así aprendendo que le alguma damos coisa com o la más professor Mon, cordial bienvenida então al estamos profesor as Mon, que hoy bem-vindas, día professor Mon, 现在欢迎 que 我们的 ah, Iwan Mi e de também com o Wang 谢谢老 Min. 师。Muito obrigado. Muchas 好的，谢谢梅亚，谢谢宋老师。Obrigado, gracias, Andrea. Muchas Andrea. gracias a todos los Muito obrigado a intérpretes, todos os intérpretes. mu- estimados profesores, Prezados amigos. professores, Hemos llegado casi amigos, ya al nós final de chegamos nuestro praticamente ciclo ao final do nosso y ciclo estamos hablando hoy día, e vamos a estamos hablar falando hoje del desarrollo agrícola do y que desenvolvimento finalmente de este agrícola, que desarrollo finalmente agrícola desse vamos a tener desenvolvimento nuestros agrícola vamos ter alimentos. o Ese nosso es alimento. la meta final, Essa é ¿no? a O meta sea, final. todo el trabajo arduo de Todo o la trabalho cosecha, de da todo el proceso colheita, de todo o agrícola, processo agrícola, el trabajo finalmente se o trabalho convierte en un finalmente pocillo de arroz. se converte em Entonces, uma ¿de qué xícara de arroz, manera esto então de uma tigela de arroz. sucede en la Então, de vida? que maneira Entonces, isso hoy acontece na vamos a vida? hablar de la Hoje, vida de un vamos falar arroz, a vida de un do plato de arroz, arroz. de um prato de arroz. Y hoy ven que Hoje, estoy vestido de podemos ver rojo que estou com a bueno, les camiseta quiero explicar que a vermelha, los chinos e les eu quero encanta explicar que vestirse o de chinês rojo adora usar roupa porque vermelha, rojo porque simboliza o felicidad vermelho é y hoy también felicidade. Hoje, estoy muy contento de estou haber muito finalizado contente de ter esta clase, finalizado aún esta incluso me da un aula. poco de Inclusive, eu tristeza. sinto um pouco de Así tristeza. que desde aquí hoy Então, les quiero hoje, invitar eu a quero todos los amigos convidar a todos os latinoamericanos amigos y da del América Caribe Latina e do y Caribe que e cuando que, termine la quando terminem a pandemia y pandemia que si el tiempo le e se o permite, tempo puedan venir a permite, China possam venir à China. y, y si nos encontramos en E se a China, gente se les encontrar na China, invitaré siempre ou convidarei a vocês comida china con comida arroz chinesa chino. com arroz chinês. Así que, bueno, y sin más, vamos a empezar con E vamos começar nuestra clase de com a hoy. nossa aula de Nosotros hoje. sabemos si Nós sabemos queremos comer, tenemos que que trabajar se en el queremos campo, comer, temos que tenemos que trabalhar no campo, cultivar temos la que comida primero. cultivar a Entonces, comida primeiro. ¿dónde Então, vamos onde a cultivar? vamos a cultivar? Obviamente en el Logicamente, campo. no campo. Es decir, Quer toda la dizer, producción toda a produção agrícola agrícola tiene que tem que desarrollarse ser en las desenvolvida tierras, na en el terra, campo. no campo. Obviamente hoy en día hay Logicamente, mucha hoje em dia tecnología tem muita tecnologia que desarrolla la que agricultura, desenvolve a incluso hay agricultura, países que no inclusive están tem utilizando países tierra, sino que onde não a estão través del utilizando terra, mas laboratorio, através de que laboratório, solamente le dan ah, nutrientes y dão agua nutrientes e a las água plantas, para ¿no? as plantas. Pero en un concepto Mas um tradicional, conceito tradicional, todos los todos os alimentos alimentos tienen que haber pasado por la têm que tierra, ter por passado los pela terra, pelos cultivos. Así cultivos. que, entonces, la Então, a tierra terra que utilizamos para que cultivar, utilizamos para cultivar, en chino na se dice China, em xie, chinês, é es este Xie. carácter É chino que esse ustedes ven caractere en la que vocês pantalla, estão vendo aqui na este tela. carácter Esse cuadrado, caractere qian. quadrado, Tian. Entonces, ¿de qué manera Então, de se que ha forma convertido virou en el carácter no qian, caractere en Tian, esta ilustración de la nesse tierra? A lo desenho da mejor, pero terra? ¿de qué manera llegó De que ahí? forma ¿Cómo chegou, evolucionó este como carácter? evoluiu este caractere? Entonces, lo que les quiero Então, o explicar que eu quero explicar para vocês es que
este es un proceso É muy que este é um processo importante para la muito vida importante para a tradicional vida de los tradicional chinos, sobre todo dos en la sociedad chineses, principalmente na agrícola, sociedade en la agrícola, antigüedad, na porque antiguidade, porque antiguamente antigamente la repartición de a trabajos divisão do en esa trabalho sociedad, na sociedade, el, más del 90% la mais gente se de dedicaba a la 90% as agricultura, pessoas se es decir, que dedicavam trabajaban à en el agricultura, campo. quer dizer que eles Así que trabalhavam no hay campo. registros Então históricos tem que registros hablan históricos que de falam la vida sobre agrícola de a China. Y vida en agrícola China da también hay China e na China também un poema tem um poema que se enseña desde el jardín que se ensina infantil, desde que o tiene que jardim de ver infância, que tem a ver con la com agricultura, a con el agricultura, cultivo de com la o tierra, cultivo da porque terra, esta porque poesía essa nos habla poesia nos de los fala trabajos sobre os duros y trabalhos arduos de los duros campesinos dos y habla de ese camponeses trabajo. e fala desse Por eso, trabalho. Por isso, desde desde pequeños, pequenos, a los chinos se le educa aos a chineses apreciar la comida, se a educa no derrochar la a comida, apreciar a porque comida, hay que a apreciar el não jogar proceso fora a comida, porque por temos el que cual apreciar el o campesino processo pelo ha qual o trabajado en la camponês tierra tem para trabalhado na terra traernos para los trazer para alimentos. nós os La alimentos. poesía A poesia, originalmente se titula Compasión al originalmente, granjero quer dizer y compaixão habla de ao lo siguiente en camponês. general. E fala o El día seguinte: de o pasada dia, al mediodía, el no sudor meio-dia, gotea por o el suelo. suor cai Sabes que no cada solo. plato de Você sabe comida, que cada cada grano de prato de comida, arroz cada grão implica de un arroz trabajo quer duro. dizer Es o decir, trabalho aquí duro. nos Quer están dizer, diciendo aqui que estão nos cada grano falando de que cada arroz, grão de detrás de arroz, cada grano de arroz, atrás de cada ahí grão de arroz, existe el trabajo existe o duro trabalho del duro campesino. do Por eso camponês. hay que Por apreciar isso, el temos que trabajo de apreciar o ellos. trabalho deles. Entonces, cuando cultivamos la tierra, Quando cultivamos el cultivamos cien. ¿De a dónde terra, viene esta o tierra, el tien, de onde cien? vem a terra, o tien, ¿Realmente esto venía de la realmente ele naturaleza? vem da natureza. Entonces, es decir, que la Então, quer naturaleza dizer que a nos da natureza alimento nos dá naturalmente. os No, alimentos, evidentemente que no. Porque este evidentemente que 100 não, porque só por isso, não. para Porque o averiguar tien, dónde se origina da este onde 100, vem esse tenemos que tien, ir temos que ir a la época de à época caza en la antigüedad. que as pessoas caçavam na antiguidade. Incluso podemos Inclusive, llegar hasta podemos la era del hielo, chegar yo até diría, a era porque do gelo, los humanos en esa porque os época humanos daquela vivían de la época, caza eles viviam y todavía no llegaba a la da sociedad caça e agrícola. Así ainda que não chegava à en esa sociedade agrícola. época Então, naquela época, había un tinha um concepto, ya un conceito, um registro registro sobre el concepto de em relação 100, com o conceito de porque hay Tian, incluso un libro porque que habla inclusive tem um livro que fala habla de que la antigüedad, que na de antiguidade, que al principio no de todos, início de los tudo, chinos os no vivían de las chineses tierras, não viviam de da la terra, agricultura, da sino de la agricultura, caza. mas ¿De qué caçavam manera os vivían de la alimentos. caza? De que forma eles viviam Entonces al de principio caçar os utilizaban alimentos? No início, diferentes eles utilizavam herramientas, diferentes palos. ferramentas, Entonces, si ah, observamos varas. Se, por exemplo, se a que gente cuando la gente observar cazaba, quando as pessoas caçavam, evidentemente esos evidentemente, bestias o estas, animales eran esses enormes. animais eram enormes. Entonces, ¿cómo el ser humano podía cazar Então, este tipo como o de ser humano animales podia caçar esse enormes? tipo de animais Pero como enormes, as los feras? humanos son Porque os inteligentes, humanos são utilizaban inteligentes, el fuego utilizavam o para cazar. fogo para caçar. Si observamos esta foto donde Se a estoy gente indicando observar yo essa ahora, foto que estou hay mostrando un agora, bosque tem uma y en floresta el bosque hay e na muchos floresta tem animales. muitos animais. Entonces, estamos diciendo Então, que estamos dizendo, si nosotros luchamos se contra esos nós animales del lutarmos bosque, contra esses animais evidentemente da es floresta, imposible. Es imposible é luchar contra ellos, es impossível lutar imposible contra eles. ganar. É Entonces, la impossível ganhar. idea Então, a es ideia encender el é, fuego. Y al é encender el queimar. fuego, nosotros E vemos podemos ver que ahí se ilumina el que bosque. Y a como los floresta vai se animales iluminar. les tenían Como os miedo animais tinham al fuego, medo ao empezaron a fogo, escaparse, eles começaram a fugir, a escaparse por todos lados. escapar por Entonces, todo quanto dentro lugar. de este círculo Então, de fuego, dentre destes círculos los de fogo, cazadores os dejaban caçadores un espacio, deixavam um un hueco. espaço, um buraco, ¿Para quê? para quê? Es para que
estos animales para que pudieran estes animais escaparse tivessem um desde ese lugar para hueco. fugir Entonces, através es ahí desse cuando espaço. era más fácil Aí cazar. onde era Bueno, mais la verdad fácil que caçar. tampoco, la verdad es Bom, que na los verdade, é cazadores que os están caçadores preparados ahí en estavam ese hueco para preparados esperar a nesse esos espaço para animales. esperar, para guardar os Incluso animais, los más inclusive grandes, aqueles maiores, obviamente, ou los más grandes se escapaban fugiam con más com facilidad. mais Entonces, los facilidade. que eran más Então, os lentos que eram o más mais débiles, lentos era más fácil ou mais de fracos, ser era cazados. mais Entonces, fácil de ahí serem caçados. era más fácil para la caza. Então, En era este mais fácil para a proceso, atividade da caça. Então, nesse processo, hay registro tem en muchos países. registros Por em muitos ejemplo, países, por aquí exemplo, es un é um registro registro, como de... vocês podem ver aqui, Es un dibujo é um prehistórico de desenho los seres pré-histórico dos humanos seres y humanos. registra E el registra o proceso de processo caza de los seres humanos. de caça dos Y seres si se dan humanos. cuenta, E se aquí vocês perceberem, ellos se montaban de los aqui caballos eles para ir de estavam caza. sobre os cavalos para caçar. ¿Era así realmente? Era ¿Era assim, realmente desse así en China? jeito? Era assim na Sí, China? en realidad sí. Sim, na Hay realidade, registro de sim. Tem China registros que da China aquí, que aqui, por ejemplo, por este exemplo, carácter tiene este bien caractere radicales, tem dois dos radicais. radicales. En la parte Na superior, parte de cima, nosotros ya lo conocemos. nós já Ustedes se conhecemos, acuerdan, ¿no? vocês sabem, Dos árboles. dois árvores. Dos Duas árboles árvores significan, significam, a ver si alguien se acuerda. alguém lembra? Duas árvores. O que significa as duas En la árvores juntos? ventana, ustedes pueden dejar un Vocês mensaje. ¿Qué podem deixar uma significa mensagem. O que significa un conjunto de um árboles? conjunto de árvores? Duas árvores, lembram? Sí, Isso, bueno, perfeito. aquí hay gente que está Aqui respondiendo alguém, de aqui que tem pessoas significa bosque. que falaram que Entonces significa arriba está el floresta. radical Isso, lean, então lá em el cima bosque, y está o abajo radical está el Lean, fuego. embaixo significa Entonces, en fogo. conjunto, Então o este conjunto, carácter chino esse caractere significa chinês significa quemar el bosque, queimar a incendiar el floresta. bosque. Es este significado que estamos Este é o hablando, significado que de estamos quemar falando el agora, bosque de queimar a para floresta cazar. para Entonces, caçar. realmente es muy interesante, ¿no? Realmente muito interessante. Y lo más divertido, E o mais divertido, o mais interessante, este carácter esse chino caractere significa chinês quemar bosque, significa significa queimar floresta. pen, se pronuncia Pan pen, se pronuncia pan. y en el fondo en inglés se pronuncia burn, No pen chinês se o pronuncia burn. burn. Y Pan. en la Biblia también Na dice Bíblia que também, probablemente é, en la antigüedad los seres na humanos antiguidade, os seres hablaban el humanos mismo falavam a lenguaje mesma y língua. probablemente sea la verdad, ¿no? Provavelmente seja Y este verdade. es uno de los registros, Este é um una de registro las pruebas, de uma das porque provas, porque quemar, queimar, este carácter que significa esse caractere quemar, que se significa pronuncia queimar, pen, y burn que en significa inglés pan, también significa e quemar, ¿no? burn também significa Incendiar. queimar em inglês, Entonces, certo? puede que haya alguna Então, talvez, relación, na ¿no? verdade, Y el possa segundo existir carácter alguma que vemos relação. aquí, E segundo caractere abajo, que está está el aqui carácter fuego, huo. embaixo está caractere huo, ou fogo. Arriba Acima dos animales estão dois salvajes. animais selvagens. Entonces, el Então, propósito o de propósito quemar el de bosque queimar a floresta es para obtener é animales para obter salvajes. animais selvagens. Entonces, esto también Por significa isso também quemar el significa bosque queimar a para floresta que los para que animales os animais salvajes salgan del bosque, selvagens para saiam da que floresta, los para cazadores que os pudieran caçadores cazarlos. possam caçá-los. Entonces, si se dan cuenta, Então, se vocês perceberem, estos dos caracteres esses dois chinos caracteres chineses registra la registram historia, a el sentido, el história e o significado de sentido, o eso. Y aquí significado. también, E aqui também, aquí hay un carácter aqui que tem um tiene caractere que tem un radical o fuego y el radical otro significa fogo e outro siervo. significa Y en el fondo es para quemar
el bosque y obtener estos animales. servo, e no Entonces, todo esto fundo é caracteres para tienen queimar e historias ter esses y estos animais. son los Então, registros todos esses históricos de que caracteres lo têm história demuestran. e tem uns Entonces, registros históricos que cuando demonstram quemamos el isso. bosque, ¿qué pasa Por isso, después? quando queimamos a floresta, o que que acontece depois? Entonces, aquí dejan registros Aqui temos de registros las tierras. das Al terras. quemar las tierras, al quemar el Ao queimar bosque, as terras obtienes das tierra. florestas, você tem En el terras. chino decimos, Na China nosotros falamos somos que los nós hijos de somos os Yan Huang. filhos de Yan Juan Huang. les había dicho Huang que tinha falado para ese vocês líder que o Juan líder es el Huang que lideró a los e chinos quem liderou os a saber chineses cómo para vestirse, saber a tener como ropa. utilizar Entonces, roupa, se ¿quién vestir, a era ter el roupa. líder Então, quem era o líder que lideraba a los que chinos liderava para os obtener chineses comida? para ter comida? Ese era el líder Era Yan. o líder Y ese Yan. Yan, E esse en Yan, este carácter hay neste dos caractere, fuegos, dos radicales de fuego. tem dois radicais de fogo. Así Tem que dois fogos. en este Então, carácter neste hay caractere, dos caracteres que tem dois significan caracteres que fuego, significam estos dos fogo. radicales que Esses dois forman un radicais que carácter que formam significa caracteres que fuego. significam fogo. Por eso, Por ustedes pueden isso, ver que vocês podem Yan ver Ti que Yan es Ti el líder que é o enseñó a líder los que chinos a ensinou os utilizar el chineses a fuego. utilizar o fogo. Así que fue este Yan Ti, Foi o era Yan muy Ti, importante, que era muito era el jefe de la importante. tribu, Era o muy chefe da importante. tribo, que era Por eso muito decimos que importante. los Por isso, chinos falamos que os somos chineses los hijos somos os de Yan filhos Huang, do Yan porque Huang, Yan Ti porque o Yan Ti nos enseñó nos ensinou a utilizar el a fuego, utilizar o porque el fuego fogo, también porque o servía fogo para também cocinar. servia para cozinhar. Entonces, por eso es importante Por isso é que importante alimentarse bien y se eso alimentar permite bem, tener e isso una permite vida más sana, ter uma porque si vida mais saudável, antiguamente, porque se antigamente, si uno no procesaba la se a comida a gente través não del processava fuego, a comida la através do esperanza fogo, de vida a era muy esperança de baja, como vida era muito muchos vivían baixa, hasta los como 30 muito, años. talvez por Entonces, muito tempo, al já calentar eles la conseguiam viver comida até os con el 30 fuego, anos. al Então, cocer la no comida con el momento de fuego, cozinhar a comida com eso fogo, aumentaba la logicamente, isso esperanza de aumentava vida a de los esperança chinos. de vida dos Entonces, los chinos chineses. están muy E os agradecidos chineses estão tanto muito de Yan Ti agradecidos como Huang com o Ti, Com o porque en el Huang fondo es Ti, el porque no padre del fundo é padre o del pai padre, porque do nosotros pai, porque somos los nós hijos somos os de filhos Yan Ti y Huang de Ti. Yan Ti e Huang Ti. Bueno, Yan Ti tenía Yan dos Ti tinha nombres. dois El primer nomes. nombre es O primeiro Lie nome Shan é Shi. Lie Shan Lie Shi. Shan Lie Shan significa significa quemar queimar las montañas, quemar los as bosques. montanhas, as florestas. ¿Y por qué? E por quê? Porque fue el Porque que nos foi enseñó a utilizar quem el nos fuego, a ensinou a cazar utilizar o y fogo a para caçar cocer la comida. Entonces, e a Lie cozinhar a tiene comida. que Por isso, ver Lie con quemar tem a los ver com bosques. Y queimar Shen as Nong florestas. Shi. E Shen não Shen se. Nong, Shen não Nong significa significa agricultura y Shen agricultura e Shen divino. divino. Entonces, eso Então, significa isso significa que él que era algo divino, el granjero divino que era nos algo enseñó divino, que también nos ensinou a também utilizar la a tierra, porque utilizar al a quemar terra, las porque tierras, al quando quemar los queimamos a bosques, terra, son as las florestas, tierras ele cultivables. deixa Y as a terras partir de que poderiam ser entonces, los cultivadas. chinos E a partir disso, empezaron os a chineses cultivar começaram las a tierras cultivar as y terras trabajar en las e tierras. trabalhar as terras. Entonces ahí Então, los chinos os comenzaron chineses a salir começaram a sair de las cuevas das y dejaron la vida nómada. e deixaram a vida Y a nômade. partir de entonces llegó la sociedad agrícola. Así Saíram que das este fue el cavernas e comienzo de la aí chegou evolución de a salir de la sociedade vida agrícola. nómada, Então, porque isso foi empezaron a a establecerse evolução en de algún lugar para estabelecer em vivir. algum lugar Y e esta deixar a historia es vida bastante larga, nômade. muy Essa interesante, y hoy história é no tenemos tiempo muito para interessante hoje, especificarlas, não temos pero tempo para espero que en el especificar, futuro mas espero que no tengamos futuro 2 horas possamos para ter hablar 2 horas para de falar esto. Y al llegar a la disso. sociedad E quando agrícola, chegamos na entonces tenemos sociedade este tipo agrícola, de tierras, temos ¿no? esse tipo de terra. Tierras fértiles de cultivo. Y aquí los chinos Terras comenzaron a férteis hacer de 2 cultivo. E cosas. aqui Primero os chineses empezaron começaram a fazer duas coisas. Começaram a a plantar semear el arroz, o los arroz, granos, os grãos, maíz, o milho, los frijoles, feijão, etc. etc. Entonces ahí Então, tenemos
la comida para temos a alimentarnos. comida para nos alimentarmos. Y ahí empezó también E aí el começou também desarrollo o agrícola de la desenvolvimento sociedad agrícola da china. sociedade Y en segundo chinesa. lugar, E em en segundo esta lugar, tierra nesta también terra podemos também podemos tener animales, ter animais, podemos criar podemos animales. criar animais. Por ejemplo, Por exemplo, podemos tener podemos ter cabras. También se puede criar as cabras, res, o boi, las vacas. Entonces ahí tenemos as carne, vacas. ¿no? No Então temos solamente carne, cereales não de la somente tierra. cereais da Así terra. que esta tierra, Então, essa el, terra, el nacimiento del o Tien, nascimento do Tian, es el símbolo, un é o símbolo muy símbolo importante de muito cómo China importante de entró como a la China entrou sociedad na sociedade agrícola. Por eso agrícola, tenía por una isso historia tinha previa de uma cómo história llegó a eso, anterior de ¿no? como chegou Entonces, a desde isso. quemar Então, desde queimar el bosque, quemar a las floresta, queimar as montañas, montanhas, eso tenía un isso significado tinha um inicial, significado inicial, porque eso permitía porque isso cazar. permitia caçar. Y el resultado E o de resultado de la quema de da bosque queima de floresta ayudaba a que los humanos ajudava a que os obtuviesen humanos su comida. pudessem obter Así a que, comida. así que ahí hay dos sentidos. Y el Tem dois Tien al sentidos. E o principio se Tian, derivó no de, início, se derivou, el Tien o empezó Tian desde tierra, começou desde de terra, casas se empezó a de convertir como caça, tierra de começou a cultivo virar em terra para para los cultivar, alimentos. para os Entonces, alimentos. ese fuego, el Então, esse Huo, ¿de fogo, o dónde viene? Huo, da Ahora onde vamos a vem? ver un Agora video vamos de ver um dónde vídeo viene de onde vem originalmente el originalmente Huo o o el Huo fuego ou en o China. fogo na Vamos a ver. China. Vamos ver. Bueno, aquí ilustra Bom, aqui podemos ver el sentido de electricidad, esa o figura de sentido de esconderse en la cueva eletricidade, para essa escaparse figura de los truenos. Y de se se fue esconder na derivando caverna. esta forma, E foi se derivando dessa este forma, símbolo esse pictográfico, símbolo desde los huesos pictográfico, desde os ossos oraculares hasta oraculares até otra a escritura outra Xiaochuan, escritura por Xiaozuan, ejemplo. por exemplo. En realidad al principio Na realidade, no início significaba significava trueno, pero luego se fue derivando e este depois carácter, trovão, e depois foi se como derivando esse los caractere, rayos que como os emitían raios los truenos, que ¿no? emitiam o trovão. Y luego E depois, creo que el sonido está acho muy que o som bajo. está um pouquinho baixo. Ahora creo que está mejor. Vamos a ver este video. Mira, ¿de qué manera los De chinos que forma podían os chineses obtener podiam el carácter Huo? ter o caractere Huo, Por ejemplo, por estos exemplo, rayos que esses recibía raios que recebiam esta persona que se escondía essa en la pessoa que cueva. se escondia na caverna. Esto es un símbolo Esse é um pictográfico. símbolo pictográfico. En esencia, Na essência, su significado era o significado electricidad, era ¿no? Rayos. Y luego eletricidade, empezó raios, e a depois evolucionar começou a esta evoluir escritura essa desde los escritura huesos desde os ossos oraculares. Y, oraculares. por ejemplo, E, en por la escritura exemplo, na Xiaochuan escritura Xiaozuan, se fue evolucionando de esta foi manera evoluindo dessa y que forma. E originalmente que significaba originalmente rayo significava o raio, rayos eléctricos. os raios elétricos. Y estos trazos se fueron Esses traços evolucionando. foram evoluindo. Posteriormente, en la escritura Depois, da Lishu escritura Lishu, se derivó de esta manera. derivou dessa forma, Se está convirtiendo
en el está carácter virando no Tien caractere y Tien luego en la e escritura depois regular na escritura normalizada se normalizada, regular, convierte en el carácter virou no Shen caractere en Shen, estos trazos. nesses traços. Este carácter se Esse pronuncia caractere se Shen, pronuncia el Shen, tono 1, y su o primeiro radical tom, e o es radical Tien, é o sea, Tien, tierra, y en a total son terra. 5 trazos. Em total são 5 traços. Bueno, ahora han Bom, visto agora vocês viram, este, al principio este carácter no início significaba desse caractere electricidad, significava rayos, entonces ¿de dónde eletricidade, raio. venía el Então, da onde fuego vem o al fogo principio de los no chinos? início Porque eran los dos chineses? rayos, Porque eram os raios, los truenos, los o rayos que obtenían de trovão, los o truenos, raio que vinha y do trovão. esto era muy E pictográfico, isso era era muito muy pictográfico, era ilustrativo. muito ilustrativo. Entonces, bueno, si Quer dizer, utilizaban bom, el se fuego eles para ir a utilizavam cazar, fogo entonces para ¿dónde está el caçar, então fuego? onde está o Aquí no veo fogo? ningún Aqui sentido não fuego. vejo, Bueno, não ahora faz vamos a sentido. explicar. Bom, agora vamos explicar. Cuando convertimos el bosque Quando a en campo floresta de vira cultivo, em campo de en cultivo, tierra de em cultivo, terra de hoy en cultivo, día hoje em también dia todavía se está também utilizando estamos esto. utilizando. Y yo creo que en Eu Latinoamérica acredito que na América Latina aún utiliza este método, ¿no? utilizam Para esse quemar el bosque método y para tener queimar a tierra de floresta e ter cultivo. terra para Y cultivar. este proceso todavía Este se processo utiliza. é ainda utilizado. Así que Então, aquí estamos aqui convirtiendo muchas tierras de cultivo que se estavam necesita para fazendo la muita terra de agricultura. cultivo que são Y precisos para a agricultura. esta tierra Esta la terra dividimos en diferentes categorías, dividimos em diferentes diferentes tipos, categorias, em porque diferentes tipos, porque algunos alguns campos tienen tierras muy campos fértiles. têm terras muito Por ejemplo, férteis. se puede Por utilizar exemplo, esa tierra podem utilizar a terra cada año para cada ano cultivar para y cada cultivar, año se puede e cada ano cosechar pode se fazer buena a comida. colheita, Así que boa este tipo de comida. tierra se llama Então, esse tipo de terra liangjian, que se significa chama de buena tierra. Liangqian, quer dizer Pero hay boa tierras terra. que Mas tem al terras principio, que no este año início, a lo mejor este ano nos da buena talvez, cosecha y el nos dá uma segundo boa año ya colheita, no no mucho. próximo ano não muito. Entonces, lo que se hace es O trabajar en que esta é tierra feito é el trabalhar a primer año y terra luego el o año primeiro 2 ano, que depois descansa. no segundo ano para deixar a Esta tierra terra descansa descansar. y que esta tierra se llama Porque tierra essa de terra descanso. é chamada terra de Significa descanso, que que significa le damos que una pausa a esta damos tierra para que descanse un uma periodo pausa y para que possa descansar utilizarlo al año durante um período e siguiente. utilizar no próximo ano. Así que eso se llama Então, isso é xiutian. chamado de Xiutian. Así que este tien, Esse estas Tian, tierras, essas es terras, clasificada são por classificadas los chinos pelos chineses según su nivel de segundo o fertilidad, nível de según su calidad, fertilidade, a e qualidade, incluso e hay tierras inclusive que le em dejan terras descansar 10 que años en deixamos descansar función 10 anos de la com o calidad de la objetivo, tierra, dependendo da qualidade da terra, de qué manera la de podemos que forma utilizar podemos para sacar el utilizar máximo para provecho. ter Así o que ustedes máximo aquí se pueden proveito. dar cuenta Então, vocês que podem perceber los chinos que tienen os una chineses têm civilización, uma una historia muy civilização, uma larga história muito sobre el longa cultivo, com sobre la relação ao agricultura. cultivo, sobre a Y agricultura. en la tierra también E a podemos terra criar também podemos animales. criar animais. Por ejemplo, Por los exemplo, búfalos, os los búfalos, cerdos, las os ovejas. cervos, as ovelhas. Y la otra vez también les comenté Outra vez sobre também falei para el vocês animales, sobre el os animais, show. ¿Se sobre o acuerdan que show. Lembram le que expliqué eu cómo expliquei para los vocês animales como os animais salvajes se convierten en animales selvagens viraram em domésticos? animais Así que, domésticos. si se dan cuenta, Então, se vocês ahí está el perceberem, carácter esse tien, é o caractere carácter tien, tierra, caractere terra, para expresar ese para, carácter. ¿Por qué? para Porque expressar esse aquí caractere, porque criamos aqui animales en criamos las animais tierras, nas terras, porque en la misma tierra de porque nas cultivo mesmas terras también de cultivo empezamos a também traer começamos a animales y trazer criar animais animales. para criar animais. Ahí es por eso, Aí é por como se isso, trabaja eso como también se en la trabalha isso tierra, também da terra, utilizamos el carácter utilizamos o tien. caractere tien. Ahí luego los animales al Então, depois os animais, reproducirse quando eles se reproduzem,
esas reproducciones de animales, que essas los animales se reproduções reproducen y nos traen más e nos animales. trazem mais animais, Entonces nos traen então nos también, trazem também, empezamos a tener animales começamos a ter domésticos, animais a tener domésticos, criadero de a animales. ter Entonces, este criação de animais. shu Então isso también tiene un shu sentido também tem um de ahorrar sentido de dinero. poupar dinheiro. Shu significa Shu ahorrar dinero. significa Muchas poupar veces en el dinheiro. banco vemos este Muitas carácter. vezes no banco vemos Entonces esse aquí hay caractere. un carácter Então muy aqui divertido. vemos um caractere muito engraçado, muito Hay un carácter que divertido, se llama um caractere chamado de tia, chia, tia, que que significa significa hogar, lar, hogar, dulce hogar. Y lar, dentro de este doce lar. carácter E chia, dentro desse caractere aquí tia, tenemos temos el aqui carácter que o significa caractere que significa animal salvaje y animal a la parte de arriba selvagem, na parte de radical que baixo, significa casa. Entonces, que significa lar ou conceptualmente, casa. Então, para los conceitualmente, chinos, para os chineses, en el hogar siempre tiene em que haber casa sempre tem que animales. ter animais. Entonces, estos animales originalmente Então, esse eran animal salvajes. originalmente eram selvagens. Entonces, ¿dónde están Então, onde los estão animales os animais salvajes? Por ejemplo, en esta selvagens? foto Por exemplo, podemos essa ver, foto podemos ver, por ejemplo, el segundo por piso de exemplo, esta o segundo casa andar desta casa y luego e depois la primera casa tiene, a primeira la primera casa, planta tiene o primeiro un espacio andar para tem crear espaço animales para criar y animais. el segundo E o piso, segundo andar ahí viven personas. temos Entonces, pessoas. antiguamente, Então, este antigamente, es el concepto que este é o tenían los chinos conceito sobre que el tinham os hogar. chineses sobre o lar. Y por eso el carácter Por isso, o chia caractere o hogar tia, siempre tiene que ver o lar personas, tiene sempre que ver personas, tem que ter tiene que ver pessoas e animales. sempre Y tem que eso ter está animais. vinculado Isso está vinculado estrechamente con el com concepto o de conceito agricultura de también. agricultura. Y una vez que tengamos Uma vez las que a tierras, gente tenha a empezamos terra, a sembrar, ¿no? começamos a semear, Tenemos que cultivar. temos que Entonces, cultivar. dentro del Por carácter isso, chino, dentro do caractere hay chinês, un carácter muy tem um caractere importante muito importante que simboliza que representa plantar árboles. plantar as árvores. Y ese árbol, E esse plantar árvore árvore, significa plantar árvore, shu. significa Shu. shu. Antiguamente se escribía así en Antigamente el se chino escrevia assim tradicional. no chinês tradicional. Vamos a ver la parte Vamos agora derecha ver a parte de este, direita de este carácter. desse A la caractere. derecha, a la extrema Na derecha, direita, a parte direita aqui do caractere, que dice chun, que que diz simboliza chuan, utilizar la mano. significa Y utilizar a aquí, mão. E aqui arriba está está el árbol y a abajo árvore. Embaixo, hay un carácter que então o significa caractere significa recto, derecho. reto. Es decir, eso simboliza que Isso tienes que quer utilizar dizer la mano que para enderezar la temos que planta utilizar a mão para para que endireitar no se a desvíe y planta para para que que ele crezca não bien vire y que e crezca cresça bem recto. e que cresça de Por uma maneira eso, reta. eso ilustra Por de isso, qué manera isso la quer mano dizer uma apoya forma esta na qual a planta, mão la pode apoiar a firma, planta, la pone ela recto coloca ela para que seja y este reta, carácter e que esse representa ese caractere que concepto se representa esse pronuncia conceito shu. se pronuncia shu. Entonces, de esa manera Por isso, dessa forma, simboliza ele árboles, pero simboliza a árvore, originalmente mas originalmente significa significa la acción a en que ação uno utilizaba em las que a gente manos utiliza as mãos para enderezar para la endireitar planta de cultivo. as Así que es un concepto plantas do muy cultivo, por isso é um antiguo. conceito muito antigo. Y al utilizar E quando utilizamos herramientas, hay que utilizar, temos que utilizar, tenemos que arar la tierra, temos que tenemos que trabajar trabalhar a terra, arar la tierra con las manos temos para que que la tierra sea suelta y para que se para trabalhar a oxigene terra la para que tierra a y terra para seja que las semillas oxigenada, para que puedan crecer. Entonces, os cuando sementes estamos possam crescer. plantando o Quando antes estamos de semeando, plantar, antes de plantar, tenemos que temos que arar la tierra y hacer que la trabalhar a tierra sea terra e más fazer que a suave. terra ¿De qué manera seja podemos mais lograr que la suave, tierra mais sea más solta. suave? De que forma podemos fazer que Entonces, a terra mais ahí los chinos solta? empezaron a Aí os utilizar chineses começaram a utilizar herramientas. Y aquí, ferramentas. por ejemplo, E aqui ustedes pueden podemos ver, ver por un exemplo, palo um en que
la persona pueda pisar uma en la parte ferramenta que a pessoa inferior possa para arar pisar la na parte tierra. inferior Y para esto trabalhar a simboliza terra. E isso simboliza la fuerza de a tierra, que força da significa terra, que li. significa Li li, es el simbolizaba arar la simboliza tierra, es decir, arar a suavizar terra, la quer dizer, tierra para suavizar a terra, cultivar la para tierra, cultivar a terra, para facilitar el cultivo. para facilitar o Entonces, cultivo. en esencia, se escribía así Então, essencialmente se escrevia desse y jeito. posteriormente así, Posteriormente, y hoy assim, en día e se escribe hoje li así. podemos falar Así que li, li assim. se derivó de una Então, herramienta, isso la se derivou herramienta de uma más antigua ferramenta, a para ferramenta mais antiga arar para la tierra. trabalhar a terra. Y aquí hay un carácter E assim tem um caractere importante que importante, significa que hombre significa o homem masculino. ou masculino. Hay dos radicales Tem en dois este radicais carácter. neste Arriba caractere. significa tierra Na parte de cima, que significa terra, y abajo es e li, que embaixo é significa li, que fuerza. significa força. Entonces, ¿qué significa? Então, Que significa Xien que significa Tien tierra, ¿se significa acuerdan? terra. Vocês lembram? O quemar el Ou bosque queimar a quemado para tener floresta tierra, para para poder cultivar, para terra cazar. para Y cultivar. abajo, E la embaixo, fuerza a o es força el material que ou material que utilizamos utilizamos para arar la tierra. para Entonces, trabalhar a terra. el conjunto O de estos dos conjunto desses caracteres, dois el caracteres, Tien o más Tien Li, mais significa Li, hombre. significa homem. Es la É persona a pessoa que puede salir a cazar pode y sair que para caçar también e que puede também trabajar en las pode tierras. trabalhar nas terras. Es la fuerza É a força para trabajar en las para tierras. trabalhar Es a la terra. persona É a que es pessoa capaz de que cazar pode y caçar también es e capaz de também trabajar en las pode tierras. Es trabalhar un a tipo de terra. É um persona. tipo de pessoa. O sea que estas personas Então, que podía a cazar pessoa y podia trabajar en la caçar e tierra trabalhar a terra. y trabajar en las tierras de E trabalhar cultivo. na terra de cultivo. Antiguamente Antigamente, se interpretaba se que interpretava que Li y el conjunto de Li, Li o conjunto de Li, y el tierra e significa terra significavam antiguamente campesino, pero antigamente no es así. camponeses, mas não é No es así assim. la Não é interpretación, assim a porque interpretação, porque en la provincia de na Yunnan de província de China, en la Yunnan, na provincia de China, Fujian, na província de hay Fujian, mucha fuerza tem laboral muita en el força campo, laboral no son campo, mujeres. são Entonces no mulheres. significa que la Então isso significa fuerza que a força laboral en el campo sea laboral no hombre. campo seja só Significa homem, que mas se refiere significa netamente a la persona que es se capaz de refere, cazar quer y dizer, también a trabajar pessoa en la que pode tierra. caçar e trabalhar a Y al terra. juntar estos dos E conceptos, juntando esses dois es conceitos, la persona, é a es un pessoa, cazador é um y un caçador granjero, es un e um campesino. agricultor, é um camponês. Entonces, el Então, o concepto conceito es que esta persona, é que essa si pessoa, es el hombre, si esse homem, el hombre es esse el que sale a homem cazar y trabajar é en la quem tierra, sai para caçar utilizar e esta trabalhar a terra, herramienta. ele utiliza Y essa ferramenta. posteriormente se dieron E cuenta es depois muy perceberam difícil utilizar que é muito difícil esta utilizar herramienta, no essa era muy ferramenta. eficiente, Não así era que muito eficiente, inventaron esta então eles herramienta inventaram essa outra ferramenta para arar la tierra. Es para quizás trabalhar una a especie terra. de una tecnología Talvez nueva. tipo de Entonces, tecnologia a través nova. de Então, este es através un avance de de um esta avanço herramienta. dessa Eso ferramenta, significa que la isso quer sociedad se dizer que a empezó sociedade a desarrollar, se a começava a evolucionar. desenvolver, a Entonces, evoluir. se dieron cuenta Então, que eles perceberam si las personas que as trabajaban pessoas trabalhavam de esta dessa manera, era forma, muy cansador, era ¿no? muito Entonces, cansativo. en la época de la Então, dinastía na época da Shang, dinastia Zhang, los chinos inventaron então os el chineses metal. inventaram um metal. Descubrieron que el Eles metal se descobriram puede que o metal utilizar como se pode utilizar herramienta como ferramenta y afinaron esa e punta de esta eles colocaram, herramienta. Por afiaram essa ejemplo, el ponta da carácter ferramenta, Li por exemplo, do en la caractere parte Li. derecha significa Na parte cuchillo, direita, você pode dizer, un cuchillo fino. é Y como se fosse uma empezaron a faca fina. utilizar el buey para trabajar Eles en los começaram a campos. Entonces, utilizar o por boi ejemplo, en para trabalhar esta o campo. foto vemos que Nessa foto es la persona que utiliza podemos el ver que a pessoa buey que utiliza para trabajar o en la boi tierra, para para arar trabalhar, la tierra. trabalhar a Entonces, terra. obviamente, Então, logicamente,
Aquí vemos un Aqui anciano vemos que en realidad no tiene uma mucha pessoa fuerza, idosa pero que não tem muita su trabajo força. se ve bastante aliviado, O trabalho é ya que muito solamente tiene facilitado, que afirmar dado que simplesmente esta ele herramienta tem que y afiar essa que, ferramenta. si se dan cuenta, esta herramienta, Se vocês perceberem essa ferramenta, estas se parece mucho, ¿no? En se esta parece herramienta. muito dessa ferramenta. Y aquí ya se E dan aqui, cuenta que es el buey que vocês trabaja en podem el ver que campo o boi con que trabalha no fuerza campo y com se ha força convertido en e un virou ayudante importante num en el ajudante bem campo. importante no campo. Así que el buey Então, es que o boi muy importante, é muito es una importante, fuerza laboral muy uma importante força para los laboral muito importante campesinos para os camponeses. y para los chinos. E para os chineses, El buey se ha convertido en una fuerza laboral muy os importante en la bois viram numa força agricultura. laboral muito importante na agricultura. Así que el animal Então, o animal, tradicionalmente tradicionalmente, en la sociedad na china, sociedade el buey chinesa, o era boi muy era importante muito importante, porque porque os para los chineses, chinos, el buey es muy importante y o se sienten boi é muy muito agradecidos importante, del eles são buey. muito agradecidos Entonces no es un com o animal boi. común y corriente en el campo, porque es No- miembro de la Ele é familia. membro da família. Antiguamente en el campo, cuando Antigamente se no moría el campo, buey de la quando o boi familia, la gente se ponía muy triste morria, as y pessoas ficavam tampoco muito se comía tristes su e carne. também não comiam a carne. Lo que hacían era O que eles enterrar este faziam buey. era enterrar o boi. Por eso el Por buey es isso, muy o importante boi é para los muito chinos. importante para os chineses. Y E antiguamente muchos antigamente, chinos muitos no chineses comían el não buey comiam o boi. y muy poca E gente muitas poucas comía el pessoas buey porque comiam o era boi, porque alguien de la familia era alguém da y era un família. sentimiento muy Era um especial sentimento muito porque el especial, buey porque o boi ayudaba a la gente ajudava as pessoas a trabajar en la a tierra, trabalhar era a un terra, ayudante que era muy um ajudante importante. muito importante. Así que hay un Então, mito en China tem um mito na China, que el día de enamorados que no dia dos en China namorados, na se China, llama Qixi se y el chama de hombre que se Qixi. encontraba en este mito se llama Niulan. Então, tem um Y ese mito chamado Niulan de significa el Niulan, hombre que tenía el buey, porque que el significa Niulan a pessoa que solamente tinha tenía o un buey boi, en su porque casa. o Niulan só tinha um boi em casa, Pero porque él tenía solamente un buey, porque ele tinha só por eso um este boi. hombre se Por llama isso, este homem Niulan. chamava de Niulan. Es un personaje muy É uma importante personagem muito del hombre importante guapo en este do mito homem para el Día de los nesse mito para Enamorados. o dia dos Y en namorados. segundo lugar, E o segundo lugar tiene otro tem significado. outro Niulan significado, está Niolan, el mito que é o de mito el Día de los Enamorados do dia dos chinos. Niulan namorados se ha convertido en un chineses. Niolan personaje, un galán. virou Se puede decir que num es galã, un hombre muy é importante, el homem personaje muito importante en este mito. uma pessoa muito importante nesse mito. Es un proto, es el prototipo del O hombre protótipo do guapo. homem Así que bonito. Niulan, Por isso, el Niolan, primer significado o es primeiro la persona que significado é a tenía pessoa que un tinha buey, una persona boi, uma fuerte. pessoa forte. Y segundo lugar, Em segundo lugar, ese un segundo sentido es el prototipo é o de un sentido hombre de guapo. protótipo de um homem bonito, de um modo Entonces bem aquí pueden atraente. ver, E aqui podemos ver ahí pueden ver las herramientas as para ferramentas trabajar la tierra, para trabalhar para a cultivar tierra. para Y cultivar a terra. durante E durante el cultivo o necesitamos cultivo más precisamos de tecnología, ¿no? mais Porque necesitamos tecnologia, porque riego, precisamos necesitamos agua. Por regar eso as los chinos plantas. le Por dan mucha isso, os chineses dão importancia muita a importância la ingeniería à engenharia hidráulica, porque los hidráulica, chinos siempre están con porque esas os obras, chineses sempre estão com essas generando obras, sistemas de riego, diseñando gerando sistema de sistemas de irrigação, riego, sistema de irrigação. porque en China es muy Porque na importante China é la muito ingeniería importante a hidráulica. engenharia hidráulica. Históricamente Historicamente, es una de las construcciones é uma más das construções importantes mais de China. importantes da Y China. cuando E quando trabajamos y regamos la trabalhamos e tierra fazemos de irrigação da nuestra terra, familia, se utilizaba este era carácter. utilizado esse caractere aqui.
se refería se refere Xuan, 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 porque era porque era poca agua que se utilizaba pouca água que solamente se para la utilizava tierra de tu somente propia familia. Y si utilizaba e se un poco utilizavam este canal un poco pouco más esse amplio, canal um pouco mais entonces largo, este carácter se então llama esse caractere é chamado Huai. de Huai. Ahí hay otro Aí canal, ¿no? tem outro canal, Y si utilizamos más e canal, se utilizarmos mais es canais, el gran río, é ¿no? o Que nos grande ayuda rio a que nos regar la ajuda tierra, y ahí a se irrigar a pronuncia terra e Chuan. se pronuncia Chuan Chuan, es el gran é río. o grande rio. Entonces, les cuento que en China hay Então, na una China, provincia en China tem que se uma llama província, Sichuan. província na China chamada de Sichuan. Literalmente Literalmente, significa cuatro significa ríos, quatro rios, cuatro grandes quatro ríos. grandes rios. Sichuan. Por Sichuan. eso, Por ustedes ya se dan isso, cuenta que vocês já percebem Sichuan, que la provincia de Sichuan, Sichuan, a província de Sichuan, proviene de los cuatro vem dos ríos. quatro rios. Por eso se ha convertido Por isso en el nombre virou de una o provincia. nome de uma província. Así que aquí Assim, estamos hablando aqui del estamos pequeño falando canal, do canal pequeno mediano y canal, luego el canal gran médio, canal que se e refiere al depois río grande canal que quer que dizer ayudaba a rio, regar que la tierra. ajudava a Si se fazer a dan cuenta, irrigação da aquí terra, a regar a terra. repito E que repeto, esto tiene que ver con el isso tem a tamaño ver com o del tamanho canal con el que do se canal utilizaba para que era regar la utilizado tierra. para fazer a irrigação da terra. Entonces, aparte de Chuan, Huai Chuan, Além de Chen también los Chuan, chinos também os empezaron a chineses desarrollar começaram a el desenvolver sistema de riego. o sistema de irrigação. Entonces, si el río, Por isso, se o rio el río es artificial, for sino artificial, que se utiliza, sino que es, o sea, si el río no es original de la naturaleza, se o rio não sino que es for original da artificial, es natureza, obra mas humana, ele é entonces se pronuncia artificial, chu, es é aquí, es pronunciado así el Chui, canal, es el canal é o canal artificial. artificial. Da Yunhe es el gran Yunhe canal. é o Por grande canal, ejemplo, por el gran exemplo. canal O grande canal que conectaba Hangzhou con que Beijing conectava Hangzhou com es Beijing el canal, é uno de los o canales canal, um dos canais más importantes, la obra mais más importantes importante humanos, de obra humana que humanos. se ha hecho. Así que decimos que eso se llama Dayunhe. Y dentro de Dayunhe hay diferentes afluentes. E dentro disso tem diferentes Entonces aquí afluentes. todos los afluentes Então, acá todos os en estas afluentes aqui, palabras llevan nessas el palavras, carácter têm o chu, caractere Chu, chu, porque chu significa porque Chu significa que este canal o este río ha sido esse una rio obra tem sido artificial uma obra construida por artificial los seres construída humanos. pelo ser humano. Así que en China tenemos Então, aqui na muchos China chu, temos muchos muitos canales Chu, como muitos canais, Zhengguo, como Zhengguo, Hongqi, Hongqi, Hongqi. Hongqi. Entonces estos Então, canales han esses sido canais construidos têm sido por los seres construídos humanos. pelos seres humanos. Y también al E entrar a também, la era, dado que a entramos na la era sociedad da agrícola, sociedade agrícola, entonces, então, ¿cómo nos regíamos? ¿En qué como a horario nos gente, regíamos para ah, trabajar a en gente las tierras? qual Entonces horário a ahí gente es cuando trabalhava nas necesitamos terras. Então, un aí quando horario, precisávamos un horário, reloj relógio para para planificar, para que planificar, nos para dé planejar, indicaciones sobre el para que possa nos dar concepto del indicações tiempo. sobre o Entonces, conceito ¿qué es lo que do tenemos que tempo. hacer O que acá? temos que fazer? Entonces, los chinos empezaron a Os utilizar el chineses sol como começaram a su utilizar propio o sol reloj. como o Entonces, próprio dentro de relógio. la mitología china, Dentro da utilizamos mitologia chinesa, un personaje, un concepto un personaje importante, uma personagem importante, porque es el personaje que porque é a persigue al personagem sol. que perseguia ao sol. Porque aquí en Porque esta aqui, mitología, en esta leyenda, nos nessa decía que lenda, los chinos se ah, planificaban dizia en que os chineses función se de los planificavam em movimientos del função sol. dos movimentos do sol. Planificaban sus Planificavam días, su os vida, dias en función em del movimiento função del sol. do movimento do sol. Por eso Por decimos que isso, somos un pueblo que dizemos que somos um povo que persigue el sol. que persegue Es o decir, sol. cuando amanece, cuando Quando sale el amanhece, sol, quando sai empezamos o a sol, trabajar y começamos a cuando cae trabalhar. el sol, Quando empezamos a cai o descansar. sol, começamos a Por eso descansar.
主 Por 日 isso, significa Surya significa perseguir el sol. perseguir o Somos sol. el pueblo Somos o que povo persigue el que sol. persegue Por o eso el sol. sol Por es isso, muy o importante sol para é la muito sociedad agrícola de importante para a China. sociedade agrícola da China. Y cuando aún no E salía el quando sol, ainda não saía o sol, sabemos sabemos que que el día está oscuro. o dia Vamos está a mostrarle escuro. un carácter chino Vamos a mostrar o caractere chinês, que significa "ri", que que significa Zhi, significa sol. significa sol. Y cuando aún no salía, E que no ainda sale el não sol, saía, não sai o sol, entonces está muy oscuro, ¿no? então está muito escuro, certo? Entonces acá hay otro carácter que significa mei, Aqui tem um caractere que significa mei, significa el sol significa o sol. aún no ha salido, Ainda não saiu, aún no hay sol, ainda não tem sol. significa que todavía está muy Isso oscuro. significa que ainda está muito escuro. Mei xin Mei, sim, en chino ahí em significa chinês que está oscuro, significa que que tu está corazón escuro, que o teu está coração oscuro. está escuro. Entonces, por ejemplo, Então, por si tú exemplo, recoges dinero de se alguien, se lo você tienes pega o que dinheiro de devolver y alguém, si você no lo tem que haces, devolver, se não faz isso, eres una persona oscura. você é uma pessoa ¿Y escura. qué pasa cuando sale O que el sol? acontece quando sai o sol? Ahí está el Aí horizonte y está o ahí está el horizonte, sol. aí está o Y sol, este carácter e esse chino caractere chinês significa significa que el sol que o está sol saliendo está del saindo horizonte. do horizonte. Este significa la Isso mañana. significa manhã. Este carácter se Esse pronuncia caractere tan. se pronuncia tan. Entonces, una vez que Então, el uma sol vez que o esté sol saliendo del está saindo horizonte, do horizonte, entonces la ou gente dice, as pessoas dizem, la gente se empieza a as levantar. pessoas começam Hay a que acordar. levantarse Tem que acordar para trabajar, para para trabalhar, empezar el día. para começar o dia. Así que este es el Então, carácter. este é o Y este, caractere, aquí e va el este sol, aqui está o sol, y aquí otro. Yue. aqui outro yue. Yue significa Yue hablar, significa falar, significa, significa, y este carácter en conjunto esse se llama significa um chang. conjunto que chama tang, Significa que que cuando significa que quando sale el sol, sai o sol, tú llamas a otras você personas chama a outra pessoa levantarse, a a trabajar. acordar, a trabalhar. Entonces, ese chang, Então, esse tang chang, es cuando sale el sol, é quando sai o empiezas a sol. llamar a otra persona para Você começa a que chamar outra se pessoa levante para y que ele para que se vayan a acorde, trabajar. para que ele Y si vá le trabalhar. agregamos este E se carácter adicionamos kou, esse caractere kou, significa cantar. significa cantar. Es Ou seja, es una derivación, é es uma como evolucionó derivação, el carácter é como chang. evoluiu o caractere Y tang. al anochecer, E ao anoitecer, cuando llegamos al quando anochecer, chegamos ao anoitecer, cuando el sol quando cae, o sol cai, en- entre la montaña, entre entre a el montanha, bosque, entre a significa floresta, mu. significa muo. Así que Então, ustedes se dan cuenta se vocês que podem como perceber la agricultura que como a depende agricultura mucho depende del muito horario, do horário, entonces el então horario o más horário natural es el mais sol. Y natural debido é o sol. al, Devido al tiempo ao llegamos hasta tempo, aquí chegamos até y aqui ahora le e paso el agora micrófono passo a palavra al siguiente para o profesor. seguinte professor. Andrea, por favor. Andrea, por Gracias. favor, muito obrigada. Muchísimas gracias, Muito profesor. Como obrigado, siempre, professor. Como sus clases son sempre, muy as suas aulas são interesantes. super Estamos interessantes. todos aquí en el chat Estamos aqui no chat aprendiendo. Ya tenemos aprendendo. a nuestros estudiantes que Temos ya os todos los nossos días ya sé que estudantes van que todos os comentando, por dias ejemplo, estão John, comentando, por exemplo, Juliana, John, Yeser Juliana, también. Yeser Así também. que les mando también un E saludo a todos também los que han umas estado saudações a comentando y los que todos están aqueles poniendo que los comentaram e a corazoncitos todos acá que estão abajo colocando os de corações aqui felicitaciones y embaixo de de que les ha gustado parabéns e que eles muchísimo la charla. adoraram muito Muchas gracias, a profesor. aula. Muito obrigado, Ansiamos professor. algún día Nós poder viajar a esperamos um China dia poder viajar para y a poder China encontrarnos e cara a poder cara. Y encontrar-nos si no face es a posible, face. ansiamos Se tener en não, algún otro momento otra esperamos ter capacitación, outro momento, curso, outro otro taller treinamento, para poder outra hacerlo. Así que oficina aquí para poder también, Laura también se fazer quiere ir a isso. China, Neida también, Então, John muchísimos Ned, buenos comentarios. Se los vamos a hacer llegar muitos después, comentários profesor. ótimos. Y en pro del tiempo, E devido ao muchísimas gracias, tempo, 好，谢谢 muito 大家， obrigado. 谢谢小溪 Muito 老师，谢谢 obrigado. 维雅，
Obrigado a todos. 也谢谢王老师。那么我们一会儿 Obrigado 见， a 好， todos 再 os 见。 professores. Até mais. Y para continuar con E nuestra para agenda del día continuar de com hoy, nossa agenda de además de hoje, agradecer entonces além y agradecer de todos los agradecer a corazoncitos que tiene el todos os profesor Mon, corações que o vamos professor a nuestra Monde tem, segunda parte y vamos vamos à nossa a segunda parte recibir e vamos a cordialmente receber al profesor cordialmente Chong, ao que es professor nuestro Chun, siguiente que é o expositor. nosso El profesor Chong tiene un seguinte doble palestrante. doctorado Ele y es tem profesor de la duplo Universidad de doutorado Agricultura del Sur e de China. Es professor experto da Agricultura do especial Sul del da China e Consejo de Estado especialista de do Conselho China, de Estado talento da China, nacional talento e nacional, investigador del Río e de la Perla pesquisador de do la Rio da provincia de Pedra da Guangdong, província de Guangdong, subdirector del o Laboratorio subdiretor do Estatal de Laboratório Estatal de Conservación y Recursos Conservação e Biológicos Recursos Agrícolas Biológicos Agrícolas Subtropicales. Subtropicais. Durante mucho tiempo Durante se ha muito tempo, dedicado ele a la se dedicou investigación à molecular pesquisa de molecular rasgos de importantes lagos relacionados importantes con la relacionados com a utilización de higos utilização híbridos. aos Ha recursos recibido híbridos. Ele financiamiento recebeu para más de financiamento 20 para mais de proyectos 20 de la projetos Fundación da Nacional de Fundação Ciencias Nacional das Naturales de Ciências China Naturais y da proyectos China del e Programa projetos Nacional do Clave Programa I+D. Nacional Ha publicado 73 Clave tesis mais B. con un E factor de ali publicou impacto Science and 73 teses com Investigation impacto acumulado de de más Science de Investigation 700 acumulou mais puntos de 700 y sus pontos artículos e han sido seus citados artigos têm en sido más de citados em mais de 5.000 ocasiones. 5 Ha mil obtenido 8 ocasiões. patentes de Ele invención. tem 8 Finalmente patentes ha de recibido los títulos invenção. honorarios Ele de adulto recebeu o joven título con honorário de adulto contribuciones jovem com sobresalientes contribuição de China, e especiais trabajador da China, ejemplar en la provincia de trabalhador Guangdong exemplar da província y de Guangdong maestro e destacado del mestre sur de destacado Guangdong. do sul de Con este Guangdong. increíble Com este currículum damos la incrível currículo, bienvenida vamos dar al as profesor boas-vindas ao Chong. professor Chong. 各位听众大家好。这个首先我非常 Muchas gracias Muito obrigado. a todos. Muchas gracias a la Fundación Muito CLEC obrigado à del Ministerio Fundação de CLEC, Educación de do Ministério China, de Educação da a China, la Universidad de à Agricultura del Sur Universidade da de Agricultura do China Sul da para China, organizar este para ciclo organizar de o ciclo chino de chinês y cultura e cultura agrícola. agrícola. Y sé que ya han asistido 10 profesores, Bom, 11 profesores anteriormente 11 que han presentado professores anteriormente já las apresentaram clases, ¿no? as Hoy aulas. vamos a hablar Hoje un poco de la vamos falar aplicación de pouco sobre a biotecnología aplicação de moderna y biotecnologia mejoramiento de moderna e cultivos. melhoramento de cultivo. Vamos a presentar algunos Vamos apresentar conceptos alguns y conceitos algunos e logros que ha alguns tenido la Universidad de Agricultura del Sur de China. Como algumas científico conquistas que a de Universidade do esta Sul da China já universidad conseguiu. estamos siempre Os preocupados científicos por estamos sempre la preocupados seguridad alimentaria a pela nivel segurança mundial. alimentar no nível mundial. Y según los E datos, segundo os alrededor dados, de 700 ao redor millones de de 700 milhões personas, de estamos hablando pessoas, de estamos hasta falando de 2005, en el año no ano 2050, 2050, la población a mundial população mundial va a aumentar vai aumentar exponencialmente y exponencialmente. alrededor de 700 Ao millones de redor de personas en 700 todo milhões el de mundo se pessoas no enfrentan planeta a todo una vão nueva se enfrentar a escasez de nova alimentos falta de cada alimentos año. cada Y por ano. ejemplo, hay una ciudad E, en la por provincia de exemplo, ter uma Guangdong que significa cidade na província de Sui, Guangdong significa Suicheng, la ciudad de Suicheng, Suicheng, que significaba que significa originalmente la ciudad originalmente de espiga. Pero si ustedes ven esta foto, no a tiene nada que ver cidade con de la Espigão. Não agricultura. tem Es nada a una ver com a cultura, agricultura. É es uma una ciudad cultura, moderna cidade con moderna, com rascacielos arranha-céus, y ya no hay tierras e para já não tem terras cultivar. para cultivar. Y, y esto es un reflejo E este é um del reflexo desarrollo de la do sociedad desenvolvimento y da estamos sociedade. enfrentando a un Estamos problema enfrentando a um problema grave por grave falta de escasez de cultivo de por tierra. falta de cultivo, Ustedes terra de conocen a cultivo. Yuan Vocês Longping, conhecem o Yuan Longping, un agrónomo y científico agrônomo chino científico chinês que obtuvo el que Premio Nobel de obteve o Paz Prêmio Nobel 2020. O sea, estamos de hablando del Paz em Programa Mundial de 2020. Alimentos, Estamos falando do que es Programa una Mundial de organización Alimentos, que é uma humanitaria cuyo organização objetivo es humanitária abordar el cujo hambre y objetivo promover é tratar la a seguridad fome e alimentaria. promover a Porque segurança el alimentar. señor Yuan Porque Longping por isso fue muy o conocido senhor Yuan por Longping é desarrollar muito las conhecido por primeras desenvolver as variedades primeiras híbridas de variedades arroz híbridas desde de arroz desde 1970. 1970. Y lamentablemente él E, falleció infelizmente, el año ele pasado faleceu um a ano la edad passado, de 90 na idade años. de 90 Y anos. es lamentable esta pérdida. E, bom, muito triste essa perda. Y China se enfrenta a E una China se misión, enfrenta a uma missão, una gran misión
para grande resolver el missão para problema resolver o problema de la tierra de cultivo, da porque terra de con el cultivo. 9% de la tierra cultivable del mundo Com 9% da terra y el cultivável do mundo 6% de recursos de agua e o dulce, China 6% de produce el água doce do mundo, 16% China de los produz alimentos del 16% dos mundo alimentos do mundo y alimenta casi e 20% alimenta de la quase población 20% da mundial. população Y mundial. entonces, y los chinos, Mas os a chineses, través de su através desarrollo do desenvolvimento de inteligencia, de han inteligência, encontrado su propia manera de encontraram a sua própria cultivar forma de tierra cultivar a terra y aumentó la producción de casi 90 e millones aumentou de a produção de toneladas quase y 90 de esta milhões de manera toneladas. Dessa forma, está pudiendo alimentar a está conseguindo 230 alimentar millones de 230 personas milhões de pessoas adicionales. adicionais. Y de 2005 a E de 2005 a 2021, la 2021, producción a total de produção cereales de total de China cereais da va a China aumentar de vai unos aumentar de 480 uns millones de 480 toneladas milhões de a toneladas 680 a millones de toneladas, 680 pero milhões de todavía toneladas, será mas necesario ainda vai ser importar más de preciso 100 ainda millones importar de mais de toneladas de 100 milhões de cereales. toneladas de cereais. Así que es un problema Então, que é um está problema oculto que está en la oculto seguridad na alimentaria. segurança alimentar. Y en China E na China, hay varias tem necesidades, várias ¿no? Hay que comer necessidades. Temos que suficientemente, comer comer bien, comer suficiente, comer bem, saludable comer y comer de saudável manera e segura. comer Esos de son los forma 4 pilares segura. más Esses são os importantes 4 dentro de pilares mais importantes la dentro alimentación en da China. Para alimentação na China. resolver ese Para problema, resolver esse problema, necesitamos precisamos mejorar el de nivel de melhorar o rendimiento por nível de unidad de los rendimento por unidade cultivos. de cultivo. Necesitamos cultivar Precisamos nuevas cultivar variedades novas variedades excelentes para aumentar excelentes para el aumentar o rendimiento. Necesitamos rendimento. desarrollar la Precisamos agricultura desenvolver a verde, agricultura una verde, producción a eficiente y produção respetuosa con el eficiente, medio ambiente respeituosa com o meio y ambiente tener prácticas de e cultivo, ter práticas de mejorar las cultivos, prácticas melhorar as de práticas de cultivo. cultivo. Necesitamos Precisamos almacenamiento de grano de tierra y armazenamento de grão de tecnología, terra de porque tenemos que tecnologia, asegurar porque temos que 1.800.000 garantir 1.800.000 millones milhões de tierra de cultivada y terra utilizar racionalmente los cultivável, recursos de utilizar tierra cultivada. razoavelmente os recursos de Fortalecer terra la cultivada, investigación en ciencia y fortalecer a tecnología pesquisa agrícola. de ciência e Así tecnologia que agrícola. hoy Sim, quiero en hoje realidad hablar sobre un quero poco falar de cómo la sobre como a biotecnología biotecnologia moderna moderna va a mejorar la vai melhorar agricultura. a Y agricultura. hay tres tecnologías Tem importantes, 3 por ejemplo, la tecnologias tecnología importantes, porque a transgénica, tecnologia la tecnología transgênica, a relacionada con la biología tecnologia relacionada com sintética a tecnologia y la sintética tecnología de e a edición de tecnologia de genes, visão de gene, en que se aplica genes para los e productos aplicada para os farmacéuticos, mejorar la produtos calidad de farmacêuticos, alimentos melhorar a de qualidade de nutrición y alimentos, mejorar el nutrição, rendimiento y la melhorar o resistencia de rendimento e a cultivos. resistência dos Y cultivos. el organismo genéticamente E o organismo modificado tiene que ver con geneticamente está modificado hablando tem de a los ver com o que transgénicos, está son un falando com os fenómeno transgênicos, os omnipresente en la fenômenos naturaleza. Los presentes na natureza. científicos Os aplican este científicos fenómeno aplicam este al fenômeno mejoramiento ao genético de las melhoramento plantas y los genético animales das plantas dos con animais biotecnología com moderna, biotecnologia moderna, como la tecnología ingeniera genética para producir productos engenharia de genética para produzir organismos produtos genéticamente de organismos geneticamente modificados. modificados. Estamos hablando de Estamos transformar, falando de de transferir transformar genes de genes animales o de humanos, animais humanos, de animales a humanos y genes de humanos animais humanos también también a los cultivos. Entonces, para hay una a tecnologia transferencia para de os cultivos. genes Tem que uma se puede transferência de utilizar. genes que podem ser Hay utilizados. un artículo Tem um artigo sobre la sobre patata dulce o a el batata camote doce cultivadas, que son productos cultivada, que é o naturales produto de natural organismos de genéticamente organismos modificados. geneticamente Los modificados. genomas de los Os cultivares genomas de camote se insertaron con fragmentos de foram ADN infectados com fragmentos de de ADN Agrobacterium de tumefaciens, que agrobacterium contiene 4 o tumefaciens, que 5 tem genes 4 ou 5 genes Agrobacterium. El genoma agrobacterium. de la O batata genoma o da de batata camote cultivada contiene ya este cultivado gen, este ADNT com con genes que expresados. Es un DNA com cultivo de genes alimento represados. naturalmente É um cultivo de transgénico. alimentos Y, transgênicos. y aquí vemos el E proceso aqui de qué vemos o manera processo de que podemos forma utilizar podemos utilizar la transferencia a de los transferência genes. dos Cómo genes. utilizamos la Como podemos tecnología utilizar para a tecnologia transferir para el transferir ADN. o También de qué DNA? manera podemos usar De que el forma podemos ADN utilizar o DNA a través
de através diferentes de métodos, como diferentes por ejemplo métodos, descarga por eléctrica, método exemplo, del canal tubo métodos polínico, método mediado por los nanopartículas, métodos por etcétera. nanopartículas, Entonces, etc. el desarrollo, Então, la o tendencia desenvolvimento, a tendência tiene que ver con la tem a transferencia ver com a de transferência genes. de Estamos hablando genes. de Estamos falando, hay un modelo tem simple y um otro modelo modelo simples e outro múltiple. modelo múltiplo. Entonces, Então, ahí es cuando se aí transforma quando se y transforma cuando es e quando una múltiple é uma combinación. múltipla Y ahí nace combinação, la biología e aí nasce a sintética que biologia combina la biología sintética, que molecular y combina a la biologia biología del molecular e sistema a con biologia do principios de sistema ingeniería com para el diseño de a sistemas engenharia com biológicos y desenho do sistema biofábricas. biológico e Y biofábrica. la seguridad de E los a cultivos segurança modificados dos cultivos genéticamente modificados geneticamente se requieren estrictas precisa evaluaciones de de uma estrita seguridad antes de la avaliação de producción segurança antes da comercial de estos produção cultivos comercial modificados desses cultivos modificados genéticamente. Incluso hay geneticamente. países en el que la religión E influye parece que a mucho, la religião influi cultura, muito, a le temen cultura, mucho a los productos ele tem muito medo dos genéticamente produtos modificados, pero en geneticamente más de 20 modificados. años de la Mas faz producción mais de comercial de 20 los anos a cultivos produção genéticamente comercial dos cultivos modificados, no geneticamente ha habido ningún modificados. caso de Não tem inseguridad nenhum caso científicamente de probado. Así falta que, de segurança de cientificamente momento, comprovada. Então, por enquanto, no hay que temer a esta não temos que tecnología, ter medo de ter essa tecnologia. no hay que negar. Não Son temos muchas que personas negar. inexpertas São que muitas pessoas que están não têm en especialização, contra que estão de em los contra organismos dos genéticamente organismos modificados. geneticamente modificados. Y las patatas E as transgénicas con batatas resistencia al pardeamiento y transgênicas enfermedades com es resistência el às proceso doenças é o de, processo. por ejemplo, ustedes Por ven esta exemplo, patata vocês podem ver essa a la batata. izquierda, À es una esquerda patata é uma batata genéticamente geneticamente modificada. modificada. Y, y si ustedes ven la otra patata, Se se ve vermos a un outra poco batata é como pouco oscura, ¿no? escura. Entonces, hay patatas Tem batatas genéticamente geneticamente modificadas modificadas en que son en que no son cancerígenas, que ya não que tiene são este elemento cancerígenos, dado que que tem esse elemento contiene que tem factores anticancerígenos, porque al fatores freír las patatas anticancerígenos, eso es porque muy quando você cancerígeno. Y fritar as justamente batatas, la isso patata é muito cancerígeno. genéticamente E as modificada batatas evita geneticamente eso. Y modificadas aquí vemos evita también isso. Aqui podemos el ver mismo também caso de las o mesmo manzanas. caso das maçãs, Es una manzana porque é uma modificada maçã modificada genéticamente. geneticamente. Y lo otro que E outro, el FTO, o FTO, según los investigadores, es que el primer segundo os gen común de la pesquisadores, o primeiro obesidad que hay gene en las comum poblaciones daí, caucásicas. Entonces, e existe una manera existe uma forma de de introducir introduzir este FTO esse FTO en introducir e en los introduzir alimentos nos para os aumentar alimentos para aumentar los o rendimientos. rendimento. Y existen también E plagas de existe também cultivos en todo pragas el de mundo, cultivo como no el mundo todo, barrendador de por exemplo, maíz a y el comedor de gusano milho, cogollero, o y minhoca las pérdidas fogoleiro económicas e as anuales en perdas los econômicas cultivos anuais dos cultivos, pastizales y bosques nas a causa de las gramas plagas e de as insectos florestas devido às pragas, ascienden a aumentam a 250 mil millones de 250 dólares. mi, Si se dan cuenta, 250 aquí estamos viendo 2,5 de bilhões de estos dólares. insectos Estamos que vendo afectan esses al insetos que afetam algodón y la maíz. ao algodão e ao Y la milho. solución A tradicional es que solução se utilizan tradicional mucho que las são utilizados pesticidas é que utilizamos químicos. muito os El as, problema as, es su amenaza para el medio as ambiente pesticidas y químicos un é a alto ameaça costo. sobre o meio ambiente e o Y alto custo. de por sí también es un E também envenenamiento para los aplicadores. o veneno para aqueles que Entonces, aplicam. es un daño Então é que um se dano, puede generar al usar las pesticidas químicas. é um dano que pode se gerar quando usamos os pesticidas Y químicos. también hace que las plagas desarrollen Também as tolerancia. pragas possam Entonces desenvolver que luego se tolerância resisten a e estos depois pesticidas. eles podem ficar resistentes a esses Y pesticidas. esta pesticida tampoco eligen las plagas buenas o malas. O sea, E esse las pesticida destruyen também não todas. seleciona as pragas boas ou ruins, eles Entonces, influem elas todas. al usar el control Então, quando biológico, hay una usamos o controle ventaja de que biológico, tem sea uma vantagem respetuoso que con el medio seja ambiente, pero la respeitoso com o meio desventaja ambiente, mas es que desvantagem sea
e que un costo seja muy alto, um custo un muito efecto alto, muy lento y um difícil de efeito muito controlar, lento e pero si difícil una de vez controlar. bien Mas, desarrollado el uma control vez bem desenvolvido esse biológico, controle yo biológico, creo que podemos acredito que podemos podemos utilizar, llegar al objetivo podemos de chegar ao agricultura objetivo verde. de agricultura verde. Y normalmente se usa una proteína llamada Normalmente usamos uma BT, proteína que chamada proviene del beta, Bacillus que vem do Bacillus thuringiensis y se ha utilizado thuringiensis. durante casi Ele se 100 años utilizou também como por 100 anos biopesticida para como matar biopesticida insectos para matar insetos específicos. específicos. Y lo que utilizamos E es o que utilizamos também, utilizar esta proteína utilizamos dentro essa de las proteína plantas dentro para das que plantas ya genere para que este possa gerar efecto esse efeito de gen que resiste a de los gene que insectos resiste aos de las proteínas insetos en na cultivos, proteína de pero cultivo y tiene un bajo e tem costo baixo y custo tiene ventaja de e cultivo tem transgénico vantagens de cultivo resistente a transgênico insectos y resistente es a muy insetos amigable con el e é muito medio ambiente. amigável com o meio ambiente. Y las E condiciones as que se requiere condições para que esta são acción de precisas la para a proteína extração da BT proteína BT es que el é ambiente que o tiene que ser ambiente tem ligeramente que ser alcalino. alcalino. Entonces, estamos hablando de Então, un estamos pH de falando de um pH 7.5 de a 7,5 a 8,0 y tiene que estar 8,0 activado e por tem que estar ativado proteasas com específicas. proteasas específicas. Se tiene que unir a un Tem que se receptor unir a um específico. receptor específico. Entonces, el estómago Então, de los o humanos y los estômago dos mamíferos es humanos, ácido, así que dos no hay mamíferos é proteasa ácido, de por isso não activación tem correspondiente ni un receptor nenhum específico. Por lo receptor tanto, la específico. proteína Por isso, BT a es una proteína BT é uma proteína muy proteína común para los muito comum mamíferos para os y, mamíferos y no es tóxica. e não é Así que tóxica. realmente no es, Então, realmente, no tiene un efecto não tem um venenoso efeito sobre venenoso los mamíferos. sobre Así que os no tenemos mamíferos. que Então, não temos preocuparnos de que si esta que proteína nos mata insectos, preocuparmos que essa proteína necesariamente mata tiene que insetos matar a los ou seres se humanos. tem que matar os seres Es un humanos. concepto É erróneo. um Y aquí conceito vemos errado. Aqui maíces vemos os milhos que tienen que têm resistencia a los resistência insectos. aos insetos. Aquí tenemos insectos, Aqui temos insetos. diferencias de maíz. Y hasta el momento en E aqui, no China, momento, na China, de momento, por no se enquanto, utiliza não este método utilizamos esse método. en maíz, pero por ejemplo O para el milho, por exemplo, algodón, para o algodão, que no se come, que não en se China come, na China se benefician del se beneficia cultivo de do algodón cultivo con de esta algodão proteína com essa BT proteína BT, porque porque puedes reducir el pode uso del reduzir o uso insecticida do inseticida y aumenta e también aumenta também la a producción produção de los dos agricultores. agricultores. Eh, La plantación de A algodón resistente a los plantação de insectos algodão controla resistente ao eficazmente el inseto daño del controla gusano eficazmente cogollero en varios cultivos. Hay un a doença artículo do cogumelo, de Ucomin y desculpa, da otros que minhoca, publicaron que en estraga la os revista cultivos. Science en Tem um 2008 estudo sobre publicado na este revista tema. Science em Y 2008, Brasil es el e mayor Brasil é productor o maior mundial de produtor caña de mundial de azúcar, con un área de cultivo cana-de-açúcar, de 10 com área de millones de cultivo de 10 hectáreas y milhões de hectares e 50% de 50% volumen de comercio de do caña de volume do azúcar comercial del de mundo. cana-de-açúcar Entonces, do mundo. el barrendor Por de la isso, caña de azúcar es una ah, plaga muy extendida tem y que uma praga causa pérdidas que causa de perdas de aproximadamente aproximadamente 1,3 1,3 billones de dólares al año. Así que en bilhões de dólares 2017 por fue ano. Então, em aprobado para su 2017 cultivo foi por el aprovado para o Comité cultivo Técnico pelo Nacional Comitê de Técnico Nacional Bioseguridad de de Brasil. Biossegurança do Brasil. Y para el E caso para o caso de la soya, da por soja, ejemplo, por exemplo, también se utiliza el também são método, utilizados um método, este mismo método este de mesmo método, genéticamente modificado en Estados geneticamente modificado Unidos. nos Hay Estados Unidos. 90 millones, Tem hay 90 millones de toneladas al año milhões de y China toneladas por importa ano, e alrededor de China 90 importa ao millones de redor de toneladas al 90 año de milhões de soja toneladas por ano modificada de soja modificada genéticamente. geneticamente. Y vamos a comparar E también vamos a comparar en também esta tabla nesta de tabela los años de la dos anos aplicación da aplicação de cultivo de cultivo genéticamente geneticamente modificados. En China se modificado. utiliza E normalmente em para China la utilizamos soya, geralmente para el a maíz, soja, o el milho, algodón o algodão y las verduras. e as verduras. Y en Estados Unidos E nos Estados Unidos tiene un desarrollo tem vigoroso. desenvolvimento En Europa aún se vigoroso. muestra Na Europa indeciso também se y mostra África está indeciso, e a África está empezando a tentando utilizar a utilizar
este método esse de, método bueno, ya está alcanzando cierto e nivel de está atingindo organismos algum nível de genéticamente organismos modificados. geneticamente modificados. Y vamos a hablar un poco E vamos falar sobre pouco la sobre biología a biologia sintética. Su gran sintética. meta O grande es, objetivo tiene que ver tem a ver con el diseño com de o base design de de base, síntesis de cromosomas síntese artificiales, los de genomas con genes cromosoma funcionales, redes artificial regulares de genes. com genética funcional. Y aquí es muy E aqui é importante muito el aumento importante de o la ingesta aumento humana de vitamina do A. consumo humano La da vitamina vitamina A. A A, vitamina A, alrededor de 400 ao millones de redor de personas en todo 400 el milhões de mundo, pessoas ao redor do incluido casi mundo, 200 millones de incluindo quase niños, tienen 200 milhões de crianças, têm deficiencia en deficiência vitamina A. em Entonces es vitamina un A. problema muy Então, é grave porque um problema muito grande, alrededor de 2 porque ao millones de personas redor de mueren 2 al milhões de año pessoas por morrem cada ano enfermedades por doenças relacionadas por la falta de relacionadas pela vitamina A. falta de vitamina A. Entonces, Então, sabemos que la sabemos zanahoria es que a importante cenoura é que importante, contiene que vitamina A. tem Y esta vitamina ruta A. Então, de essa síntesis de a roda de síntese de beta-carotenoides que beta-carotenoide contiene la que zanahoria contém a tiene genes cenoura para la síntesis tem genética beta-caroteno, pero la para o mayoría de las beta-caroteno, mas a demás maioria plantas, incluido el das outras arroz, plantas, incluindo o carecen de arroz, alguno de estos genes. não tem esses Entonces se genes. transfirieron Então, dos se genes transferiram dois genes de fitoeno de sintasa y citoenos, gen de sintase fitoeno e gene de citoeno deshidrogenasa e del arroz y se desidrogenase do arroz, mejoró a e través se de esta melhorou técnica através dessa la técnica variedad del a arroz variedade do dorado arroz dourado, capaz de que sintetizar pode a sintetizar a beta-carotenoides. Entonces ahí hay beta-carotenoides. una Então, transferencia aí de tem la uma vitamina transferência da A vitamina A hacia el para arroz. o arroz. Y aquí también E hay una aqui muestra temos uma amostra, del arroz uma forma dorado do arroz dourado, de primera y segunda na primeira e generación. segunda geração. Y, por ejemplo, A es netamente arroz blanco y E, luego viene bom, un A arroz é totalmente arroz levemente branco, e depois um dorado y arroz a la dourado. derecha, E na y ahí es direita, cuando el arroz aí é tiene quando o arroz tem esta beta-carotenoides y esse vitamina A, que beta-carotenoides e nosotros vitamina A decimos que nós el arroz dizemos, dorado. o arroz dourado. Y en los últimos años Estados Em Unidos, últimos anos, Canadá, Nueva Estados Unidos, Zelanda y Canadá, Nova Australia ya Zelanda e aprobaron el Austrália cultivo del já arroz aprovaram dorado. o También cultivo en de arroz Bangladesh se dourado. está Também haciendo em este Bangladesh está proceso. sendo feito Entonces, esse processo. la producción a Com gran isso, a produção escala a de grande escala albúmina de abomina sereca, sérica humana, sérica humana, recombinante en ah, arroz, estamos hablando de estamos una falando de uma proteína proteína que se requiere que é preciso en el volumen, reponer sangre después de la colocar sangue cirugía depois da cirurgia eh, o después e depois de tener de herida o ter ensangramiento accidental. Entonces, ferimentos a ou través sangramento de acidental. estos Então, cultivos se puede através desses obtener esta cultivos, podemos ter proteína. essa Y proteína. podemos decir E que la podemos dizer que biotecnología a se está biotecnologia desarrollando con está se mucha desenvolvendo rapidez. com muita rapidez. Entonces, aquí hay dos Temos doctoras ya en 2020 em que han 2020 obtenido que tiveram el Premio Nobel de o Prêmio Química Nobel de y Química también e também a la derecha hay un à doctor chino direita que se tem um llama doutor Feng chinês Changfeng chamado de Tang Feng. y en realidad ellos Na tres realidade, son los pioneros en la eles teoría de três la são os edición de pioneiros da genes tecnologia y la da investigación pesquisa tecnológica. tecnológica Existe dos lo que genes. se llama Existem o que las chamamos repeticiones de palindrómicas repetições cortadas, palindrômicas. agrupadas, regularmente Ah, interespaciadas. geralmente chamamos de Estamos hablando interespaciado, estamos falando del CRISP, do CRISP, que tiene que ver con un que tem sistema a ver com o de tecnología sistema de de edición de tecnologia de genes. visão de Son genes, consideradas como que las são poderosas consideradas como as tijeras poderosas genéticas. tesouras Los genéticas. científicos han aprendido a Os utilizar científicos esta herramienta aprenderam a de utilizar CRISP essa ferramenta de fuera de CRISP la bacteria para fora da cortar bactéria para y pegar cortar los trozos de e material colocar os genético en pedaços cualquier de material célula y genético el poder de estas e o tijeras poder dessas moleculares es tesouras moleculares inmenso. é Por eso imenso. fue Por considerado como isso el foi mayor considerada avance como o maior científico del avanço año científico do ano 2015. 2015. Y, E y esta tecnología también essa se está tecnologia também está se aplicando aplicando en animales em animais y en plantas. e em plantas. Es, es lo mismo É a del caso mesma de coisa do manzana que caso de habíamos hablado maçã que tínhamos anteriormente. falado anteriormente. Y también E esta edición de também genes esta da una mayor edição de resistencia genes a la dá uma maior enfermedad del arroz resistência para na mejorar la doença de arroz resistencia para al melhorar a pisón del resistência arroz. à doença do arroz. Y aquí también E tenemos aqui alguna também especie temos alguma espécie de aplicación de de versiones aplicação de mejoradas versões melhoradas
Y todos estos E todos esses resultados han resultados venido de las vêm das investigaciones pesquisas de de, el área científica da de área China. científica da China. Y la ventaja de estos E a cultivos vantagem desses editados cultivos genéticamente ah, tiene, geneticamente modificados tiene que ver tem a ver con el añadir genes com externos. En el as fondo es una genes modificación externas. No selectiva de fundo, é los uma genes modificação propios del seletiva dos cultivo. genes próprios do cultivo. Es introducir É un gen introduzir exógeno para gene obtener un nuevo exógeno para rasgo. ter uma Entonces nova esto es muy característica. específico Então, isso é muito y específico. tiene que ver con Então, tem a ver en el o, controlar el o gen controlar malo, o en gene palabras simples. Es ruim, decir, es una manera de em palavras eliminar simples, uma los forma de genes. eliminar os genes. Por eso se llama Por isso é edición de chamado de genes. edição de genes. Y E también en los também animales nos animais existían este tipo existiam esse tipo de técnicas de de edición de técnicas de genes. edição de genes. Pero para los Mas cultivos para os cultivos de plantas de plantas, podemos utilizar podemos utilizar esa tijera que nos esse ayuda a tesouro que editar nos genes ajuda a y editar seleccionar genes genes e y selecionar eliminar genes genes e eliminar malos. os genes De esta ruins. manera podemos Dessa forma, podemos modificar modificar la esencia, a modificar essência los genes dos genes de las plantas. das Entonces, de esta plantas. manera es más preciso, hay Dessa una forma, capacidad de mais, tem regular uma la capacidade de precisión regular a precisão de de genes genes individuales o múltiples. individuais ou múltiples. Y también E no temos hay também, problemas não tem éticos en ese problemas sentido, como éticos en el caso de nesse seres sentido, como o humanos. caso de seres humanos. Y hay una previsibilidad de Tem la uma eficacia, porque la función del gen a objetivo que se função edita de ya se conoce y el efecto de já la se edición en la conhece o reproducción efeito de puede edição predecirse. pode predizer. Así que también tiene la Então, funcionalidad tem a funcionalidade de de seleccionar selecionar los genes. Y es un costo bastante bajo. e é um custo bem Esa baixo. también es otra Isso ventaja. também é uma Y vantagem. también quisiera E também presentar gostaria de algunos apresentar logros y algumas contribuciones conquistas de e nuestra contribuições universidad en da cuanto al nossa mejoramiento universidade em relação com o biológico. melhoramento biológico. En China Na China, hay dos proyectos que tem están dois autorizados projetos para que estão utilizar autorizados para la utilizar a modificación de genes. modificação de genes. Uno es la papaya É a antiviral. batata. Anteriormente habíamos hablado del Anteriormente algodón. tínhamos falado do algodão. Y la papaya antiviral E a genéticamente batata modificada, aquí el geneticamente virus de la modificada, que mancha o vírus de la mancha anular de la mancha papaya anular da reduce la batata reduz producción mundial de a produção papaya en un mundial de batata em 90%. 90%. Y el equipo de E a equipe Huapingyi de la de Universidad Huapingyi da Agrícola Sur de Universidade China Agrícola do Sul da China transfirió el gen de la transferiu o replicasa gene del virus a la da papaya para cultivar replicasa el Juano número 1, para que cultivar recibió o un Juan número 1, certificado de que seguridad recebeu um certificado de del segurança Ministerio de do Ministério Agricultura de de China. Agricultura da China. Entonces, aquí estamos Então, hablando de aqui unas estamos papayas que se falando de uma cultivan batata que se cultiva genéticamente modificadas, son geneticamente resistentes a modificada, los são virus. resistentes Casi aos vírus. todo lo que se planta Quase en tudo que se China, planta na la China, papaya a es batata modificada é modificada genéticamente. geneticamente. Y la papaya es una E a especie batata é uma que ha espécie sido salvada que por la tem sido salvada tecnología pela tecnologia de organismos de genéticamente organismo geneticamente modificada. modificado. Y eso es una E tecnología isso que é uma hemos dicho de la tecnologia que introducción de un falamos da gen introdução de exógeno gene para obtener exótico, un nuevo rasgo. exógeno, para ter Entonces, uma nova característica. y estamos Por hablando isso, de estamos falando de una tecnología que ha uma salvado esta tecnologia que especie de los salvou essa virus. espécie dos vírus. Y también E também existe existe un problema de cómo problema de como introducir varios utilizar genes vários exógenos. genes Y es exógenos. un desafío É um desafio tecnológico porque de un solo tecnológico, gen porque se com só se puede gene hacer, pero podemos de fazer varios isso. genes Mas de vários genes, es como utilizar é un como utilizar pequeño camión, pero es que pequeno caminhão, necesitamos mas que transportar precisamos esos genes. transportar esses genes. Entonces, los múltiples E os estamos
si utilizamos Estamos múltiples utilizando genes, múltiplos necesitamos genes, ya precisamos varios também vagones de de tren, vários por vagões de decir trens, algo, para de alguma forma, poder para transportar poder este tipo de transportar los genes, varios esse tipo de genes. genes, vários genes. Entonces, Então, utilizamos utilizamos esta tecnología essa que se tecnologia llama que se chama TGS, de PGS, que en el fondo e no podemos fundo transportar podemos de una vez transportar a de uma varios genes vez para outra exógenos. genes exógenos, Y esta tecnología e essa ya tecnologia es utilizada é por utilizada más de 100 por empresas mais de 100 en el empresas mundo. no mundo. Y también E também hemos investigado sobre temos también pesquisado la vía sobre biosintética de a via biosintética carotenoides. de carotenoides. También Também estamos utilizando estamos también utilizando de qué manera de esta que forma essa tecnología tecnologia puede ser pode ser transportar transportada o transferir el e transferir o carotenoides carotenoide a los alimentos. aos alimentos. El beta caroteno Beta-caroteno, cetolasa. cetolasa. En el área roja Na podemos área vermelha identificar podemos esto, identificar isso. ketocarones. Entonces, al Então, integrar este quando elemento integramos esse elemento, al integrar estos en los integrar alimentos, isso dentro dos alimentos, también podemos também podemos identificar que hay alimentos como identificar por que tem ejemplo alimentos como, por exemplo, las algas as o algas, los camarones os o el salmón, camarões pero ou en o realidad salmão, no mas tiene na que ver realidade con esta não tem a beta ver com caroteno, esse beta-caroteno. porque esto se utiliza esta Por isso, tecnología, utiliza podemos essa tecnologia, integrar, podemos integrar, transferir este transferir esse carotenoides carotenoide al arroz. para o arroz. De esta manera podemos Dessa utilizar esta forma, tecnología podemos para utilizar a integrar tecnologia para integrar astaxanti esses dentro del astaxantins arroz dentro do o arroz. el arroz amatista Ou arroz amatista, rico en antocianinas. ricos em antocianinas. Entonces nosotros hemos desarrollado como la Então, vía nós desenvolvemos a de forma transportar de este transportar elemento este elemento antocinano. antocinano. Y dentro de esta E vía dentro dessa via, estamos acumulando estamos esto, acumulando pero isso, estamos acumulando esto estamos en acumulando isso en la parte exterior del arroz. na parte exterior do arroz. Entonces esta ingeniería Então, essa de engenharia, cultivo de arroz amatista genéticamente cultivo de modificado es un arroz arroz amatista morado geneticamente con un modificado, um color arroz similar morado com uma cor parecida a la piel de la uva, que es rico en antocianina, e que é que rico son em beneficiosas antocianina, para que la são salud, y se beneficiosos para a transfirieron saúde 2 e genes de se maíz y transferem 2 6 genes de genes de maíz e coleo, 6 genes que de se coleu introdujo a la e se vía introduziu metabólica de na via antocianina en el a endospermio. antocianina do endospermio. Entonces, Então, aquí, por ejemplo, si aqui, por sacamos exemplo, la se cáscara, tiramos a casca, sigue conteniendo este sigue color. tendo Y al utilizar e quando utilizamos esta tecnología, essa tecnologia, también também nuestro doctor Tong nosso Dr. Tom ha utilizado utilizou esta essa tecnología tecnologia de utilizar la luz, de es decir, la utilizar a luz transformación del arroz da transformação do arroz tolerante a la luz. fazendo tolerante à luz. Y entonces aquí podemos Então aqui utilizar podemos esta tecnología que ver essa estamos tecnologia que utilizando de estamos la utilizando genética, de la da, modificación da genética, modificação se genética, puede utilizar en el podemos trigo, utilizar no trigo, en las papas nas o en batatas las patatas.
ou as batatas. Entonces, si se dan cuenta, Então, se vocês hay una perceberem, comparación entre tem uma las patatas comparação entre as batatas genéticamente geneticamente modificadas y hay modificadas una producción, hay e un tem uma aumento de produção, rendimiento del aumento de 40%. rendimento de 40%. También hemos Também utilizado utilizamos la a modificación de modificação multigenes. de multigenes. Hemos hecho una Nós investigación. fizemos uma Hemos pesquisa. sido uno de los pocos que Nós somos empezaron dos poucos que con la, começaram con la com investigación a de, pesquisa de esta tecnología, pero dessa en los tecnologia animales. nos animais. Entonces, Então, estamos utilizando estamos utilizando diferentes diferentes tecnologías o métodos tecnologias ou para métodos generar para gerar esa transferencia de essa múltiples genes. transferência de múltiplos genes. Y también hemos E também solicitado temos diferentes solicitado diferentes patentes patentes para la producción y para para a apoyar produção e para também este apoiar eficiente sistema de esse vector de eficiente edición de sistema genes múltiples de plantas. vector múltiplo También de plantas hemos e também desarrollado temos desenvolvido software de software diseño, de de edición de desenho, genes y de visão análisis de de genes e resultados análise de integral. Así que resultados pueden integral. ver estos Aqui, então resultados podem de ver esses resultados de investigación pesquisa en nuestra página web. em nossa página web. Y este software Este software incluye inclui el diseño desenho de base, de también base la e evaluación também a de avaliação resultados de la de evaluación de resultado las da metas. avaliação das metas. Y lo más importante E aquí o mais también permite un importante aqui, análisis permite uma de análise datos, de de un dados, de resultado ter um resultado integral. integral. Entonces ahí nos Então, puede ver los ali resultados de la podemos ver o programación, resultado da programação, también de la edición de los também da genes. edição dos genes. Nosotros tenemos una Nós visita temos uma mensual visita de mensal 25.000 de 25.000 al mes y se ha utilizado que mucho tem se utilizado muito este software y esse nosotros software. Nós contamos temos con el patente a o el patente, derecho de propiedad o intelectual direito de propriedade de este tipo intelectual de software que desse tipo de utilizamos. software que utilizamos. También utilizamos Também la edición, utilizamos a este programa edição WAX, desse programa programa de um WAXI, programa para WAXI ajustar el para contenido ajustar o de conteúdo amilosa del arroz. da melosa do arroz. Nosotros sabemos que hay Nós sabemos arroz que son que más tem arroz glutinoso, que hay são mais más glutinosos, arroz, más tem contenido arroz de que tem maior amilosa. conteúdo de Y en amilose. función de eso, Em el função arroz disso, sea duro o o más arroz suave. seja Entonces duro ou ahí mais existe suave. diferentes Então, tipos de existem arroz. diferentes tipos de arroz. Entonces hay arroz que Tem arroz que son más firmes, que que sean más firmes, que sean más seja duros. mais También firme, seja hay mais un duro. arroz más Tem arroz moderado, más blando, más glutinoso. mais mole, mais Entonces, grudento. por ejemplo, el arroz glutinoso no es Então, fácil de arroz digerir y que se queda glutinoso pegado a não é los fácil de dientes. digerir, Entonces, fica grudado eso nos dentes. tiene que ver con el Isso contenido tem de a ver com o amilosa, conteúdo de la dureza del arroz. Entonces hay da diferentes dureza do arroz. exigencias Então, para el tem arroz. diferentes exigências para o arroz. En la provincia de Na Guangdong província de Guangdong, utilizamos el utilizamos arroz un o poco arroz más duro, junto com de um tipo mais porque eso duro, ya depende un porque poco de isso los depende gustos. também dos Y en función de de cada gosto los e em gustos de las função dos personas, gostos de cada se puede pessoa, producir el contenido, podemos la produzir cantidad o de conteúdo e a amilosa quantidade de amilosa del arroz, do arroz, de tipo de arroz. do tipo de arroz. Y hay un proyecto del Haitao 86. Tem um projeto Estamos do hablando de Haitao una 86, estamos transformación falando del de uma arroz tolerante transformação a do la arroz sal con tolerante edición a de sal genes. com edição de Es genes. una domesticación É uma artificial domesticação rápida. Y artificial este proyecto rápida. Haitao E esse projeto 86 es un Haitao arroz 86 é um arroz tolerante a la tolerante sal, a sal, semisalvaje con propiedades semi-salvagem com agronómicas propriedades principales agronômicas principalmente bajas. baixas. Así que Então, es muy é sensible muito sensível
y la producción es E a bastante produção é baja. bastante Entonces baixa. este Então, proyecto esse necesita projeto todavía mucho precisa de métodos de mejoramiento, métodos porque de necesitamos melhoramento, porque mejorar, precisamos melhorar, porque este Haitao, porque si Haitao, fuera tolerante a la se fosse sal, tolerante se à sal, puede sembrar cerca pode del semear mar, por ejemplo. Entonces perto do mar, ahí por podemos exemplo, aprovechar podemos ese aproveitar espacio para esse cultivar espaço para arroz cultivar arroz en las tierras ricas nas terras en ricas sal, ya em que esta sal, transformación dado que permite essa que el arroz transformação sea permite que o arroz tolerante seja a la sal. tolerante à sal. Y he aquí también el efecto de la mejora de la Aqui edición o de genes efeito del da arroz, melhor que es divisão do arroz, tolerante a la que é sal tolerante à con sal, su ciclo según la com o duración del ciclo segundo a día, duração do por dia. ejemplo. Por exemplo, Y, y de qué manera al de que forma mejorarlo melhoraram, hemos mejorado también, temos melhorado hemos aumentado el também, tamaño de temos las aumentado hojas. também o tamanho da soja. También a través de la Também, através da investigación, pesquisa, también também logramos conseguimos la edición de variedades del arroz que puede a variedade reproducir do arroz que se pode rápidamente en reproduzir líneas rapidamente híbridas de em arroz linhas de dos híbridas de líneas. Estamos arroz de hablando de duas líneas linhas, estamos falando de estériles, linhas estéreis, termosensibles. termossensíveis, El arroz negro tenido es estamos de polen tingidos de fértil pólen y el fértil, color claro e es de polen cor claro estéril. é de Entonces aquí hay diferentes estéril. tipos Então, é de diferentes color tipos de cor de arroz. de Volvemos a arroz. este ejemplo, si ustedes se pueden Voltamos a ver, esse exemplo, se vocês puderem ver, diferentes tipos de plantas. diferentes tipos de plantas. Tenemos algunas plantas que Temos tienen algumas plantas más que têm ventajas mais de vantagens este del arroz híbrido. deste arroz híbrido. Son diferentes São muestras diferentes que nosotros amostras hemos obtenido de nós tivemos nuestro proceso do nosso del processo cultivo del arroz do híbrido. cultivo de arroz híbrido. Si nosotros, Se nós si nos fijamos en prestamos las hojas, atenção nas sojas, nas folhas, quizás talvez no se ven tantas semillas. não En la parte del não medio, vemos el tantas que está sementes na parte verde, do meio, es onde el está que tiene verde, menos é semillas. aquele que tem menos sementes. Solo a través Só de, o sea, através, solo al romper las só barreras quando quebramos a de la barreira da reproducción reprodução, podemos obtener podemos este obter resultado este de resultado arroz de arroz híbrido. híbrido. Entonces, Então, la a eliminación genética va a crear genética líneas de vai criar linhas de compatibilidad híbrida compatibilidade para híbrida producir el para arroz produzir híbrido o arroz híbrido distante de alto rendimiento. de alto Y la rendimento. eliminación E a eliminação de TPR puede de anular la TPR esterilidad pode ajudar híbrida na esterilidade híbrida, interespecífica mediada por ese interespecificamente 1. Entonces por aquí en esse la 1. muestra Então, estamos aqui na mostra, mirando un estamos poco vendo las pouco diferencias as diferenças por ejemplo, la parte por izquierda exemplo, a parte solamente esquerda tiene menos somente semillas. tem menos sementes. Y aquí E un aqui, poco la a introducción introdução sobre sobre la a biotecnología aplicada biotecnologia en el aplicada arroz y no muchas arroz. Muito gracias. obrigado. No sé si alguien tiene Talvez se alguna alguém pregunta tem o alguma compartir pergunta ou algo conmigo. Muchas compartilhar algo gracias. comigo, muito obrigado. Perfecto, muchísimas Perfeito, gracias, muito profesor. obrigado, professor. Acá tengo una Aqui pregunta tem de uma Yeser que es pergunta muy de interesante, César, que é a ver muito si Xiaoxi nos interessante, puede para ver ayudar se a a Xi poderia traducir. nos ajudar a Es traduzir. que si la É tecnología se a tecnologia transgénica de la cual transgênica da está qual hablando está vuelve estéril a las falando, ele semillas, faz o as qué sementes pasa con los estéreis, frutos o que que acontece com os nacen frutos sin que semillas. nascem Si nos sem pudiera comentar sementes. un poquito Você sobre poderia eso. falar um pouquinho para nós sobre isso? De todas formas, lo voy a poner en el chat a la Vou profesora colocar no Yang chat Yifan, a ver a si también professora nos Yang puede Yifan ayudar para a ver se ele traducir. pode nos ajudar a traduzir. 转基因的，非常非常感谢您的这个提问啊，就 Muito 是 obrigado pela sua pergunta. 转基因 Muchas 的 gracias por la pregunta. Eso depende Isso depende un poco qué tipo de gen de se que está tipo de transfiriendo, que gene se está está se transferindo, que modificando. está se modificando. Si yo quiero que Se eu las semillas quero sean que as sementes estériles, sejam estéreis,
puedo hacerlo y si posso fazê-lo. fuera estéril, E se fosse estéril, también puedo hacer para que também sea posso estéril. fazer Es para que decir, seja que puedo estéril. Quer modificar dizer que eu posso los genes. No modificar os significa genes. que Não la significa modificación de que a genes modificação de genes haga estéril a la faça semilla. Todo estéril a depende de semente. qué Tudo tipo de genes depende estoy de que tipo de gene transfiriendo. estou transferindo. Any more question? ¿Alguna otra pregunta? Alguma outra pergunta? Perfecto, profesor, gracias por la Muito respuesta. obrigado, Entonces professor, pela resposta. va a depender entonces de Vai la depender, então, semilla. desta Y semente. Ana nos pregunta si Ana pergunta las se perspectivas de as perspectivas de comercialización de comercialização productos de relacionados con produtos la relacionados soya y el com a maíz en soja e China. o milho na China. ¿Cuáles son sus comentarios o Quais são opiniones seus al respecto? comentários e opiniões ¿Qué ao perspectivas respeito? de comercio Que se pueden perspectiva hacer? de comércio podemos fazer? Ah，现在就 Gracias por 是 la pregunta. Y bueno, en este Bom, momento neste momento, en China na China, no se ha dejado de não, investigar sobre não la parou de pesquisar biotecnología y la sobre a edición de tecnologia, genes sobre estos a pesquisa sobre productos. genes, sobre isso. Pero ¿de qué manera Mas se de que puede forma abrir la podemos comercialización? abrir En a realidad el gobierno comercialização? Na está siendo realidade, muy o governo está prudente. fazendo muito prudente. Así que en este Então, momento neste momento, esperamos que esperamos en que enero em janeiro, de, bueno, en enero de este em año janeiro deste ano, ha salido una guía, saiu una uma norma guia, uma norma sobre los productos sobre os produtos genéticamente geneticamente modificados. modificados. ¿Y de qué manera E de se que puede forma introducir los pode-se productos que introduzir han os sido produtos que genéticamente têm sido geneticamente editados editados al mercado? ao mercado? Habíamos hablado del Tínhamos algodón y la falado do papaya, algodão e da pero batata, todavía los otros mas productos no também están os outros permitidos en produtos ser não são permitidos comercializados en de el ser mercado. comercializados no mercado. De Dessa momento forma, se puede importar podem-se la importar soya, a el soja, maíz o milho genéticamente modificado desde geneticamente Estados modificado Unidos, desde Estados Brasil Unidos, y Brasil e Argentina. Argentina. Y hemos hablado que la E nós importación falamos de sobre a 90 importação de millones 90 de milhões toneladas de de toneladas soya de y soja que han sido procesados también têm sido processados en também la provincia de Guangdong para na utilizar província de como Guangdong alimento para animales para utilizar como y alimento la para animais salsa de soya. e o molho Así de soja que también se ha utilizado en la também foi ganadería. utilizado Así que eso na de pecuária. momento está Então, permitido, por también se enquanto puede está utilizar permitido, também pode ser como parte del utilizado como parte aceite y que se pueda, do pero está bajo una óleo, supervisión mas muy isso está abaixo estricta uma en supervisão muito China estrita na China sobre esto, pero estamos sobre isso, mas llamando estamos un chamando poco al pouco gobierno ao para que se pueda governo para ampliar que la possa assim producción ampliar a produção de organismos de genéticamente organismos modificados. geneticamente Yo en modificados. ese sentido E estoy nesse sentido, optimista y estou espero que muito se otimista e espero que implemente seja esta implementado apertura lo essa antes abertura o antes posible. possível. Y hasta el E momento até o momento, creo que el maíz y acredito la que o soya milho tiene e a bastante soja têm futuro bastante y futuro tiene bastante e espacio tem para bastante espaço desarrollarse. para se Muchas desenvolver. gracias. Muito obrigado. 好，就是这样，谢谢。 Perfecto, aquí mi profesor. Una respuesta. última pregunta para cerrar y ya Uma dar última por pergunta finalizada para la charla fechar y también e comenzar la ceremonia começar a de cerimônia de titulación y cierre. Pero de hay varias fechamento. Mas tem preguntas várias relacionadas perguntas con el tema relacionadas de com o las tema semillas das transgénicas. sementes transgênicas. Entonces, ¿cuál Então, es su opinión qual é a sua sobre opinião em las relação semillas com a transgénicas? semente Puede ser un transgênica? riesgo Pode para ser la risco salud para a y también saúde e para também las semillas para as nativas, para la sementes propia nativas, para a flora própria nativa. flora nativa.呃，刚才在报告当中我也 Bueno, en el informe anterior Bom, no había relatório anterior tinha mencionado que mencionado
que ya casi ha pasado quase 30 passou años 30 anos en este periodo del nesse desarrollo período do de desenvolvimento productos de produtos genéticamente geneticamente modificados. No hay ninguna modificados, prueba, não tem evidencia prova alguma, científica evidência científica sobre los sobre daños a os la salud danos à humana. Así que saúde yo creo que humana. Então, debemos acredito que confiar en la nós devemos ciencia confiar na y ciência ante e, cualquier perante qualquer posibilidad o un potencial possibilidade ou um riesgo, potencial risco, yo creo que los eu acredito científicos que os tenemos la científicos temos a suficiente suficiente inteligencia o inteligência ou capacidad para capacidade evitar los para evitar daños. os Y eso danos. también E isso depende un também poco depende um de las pouco políticas das estatales, políticas de estatais, las das iniciativas. iniciativas. Entonces, Então, ante la ciencia, para a ciência, deberemos tener más devemos ter tolerancia mais y tolerância e paciencia paciência para generar más para gerar espacio mais y para que espaços no haya e un para que círculo não vicioso tenha sobre círculo conceptos vicioso erróneos sobre en la conceitos ciencia. errados Muchas na gracias. ciência. Muito obrigado. Perfecto, profesor. Muchísimas Perfeito, gracias. professor. Por Muito temas de obrigado. tiempo, Por tenemos questão de varias tempo, preguntas y temos varios várias perguntas, comentarios. temos Voy a hacer vários quizás comentários. un resumen Vou fazer um de algunas resumo preguntas de más algumas perguntas formales mais que formais relacionadas con la organización que relacionadas nos com a han hecho organização. llegar. E Cualquier pregunta, qualquer comentario pergunta, que puedan hacer, comentário que pueden possam fazer, responder podem el correo que responder ustedes o han e-mail recibido que desde vocês Zoom. receberam Todos desde estos Zoom. días, todos estos Todos esses dias, recordatorios, todos esses si responden lembretes ese correo, que me vocês pueden responderem contactar a esses mí e-mails, vocês podem me directamente contactar para dejarme diretamente su correo para deixar seus electrónico o e-mails alguna ou tema alguma específico outro para tema poder hacer. específico para poder fazer Así isso. que desde ya agradecemos al profesor Muito Chong obrigado ao por la professor Chong presentación. pela apresentação. Agradecemos a todos también Obrigado a nuevamente por todos los todos por todos comentarios os que han estado comentários siguiéndonos desde el e chat. aqueles que nos Muchísimas, seguem desde o muchísimas chat. gracias. Muito Y como obrigado. sabemos, E como hoy es nuestro sabemos, último hoje é día nosso y último dia queremos e dar un queremos cierre dar y damos la fechamento, bienvenida damos as a Roberto bem-vindas ao Lafontaine, que es el Roberto Lafontaine, director que é o de la diretor Fundación da CLEC, nuestro Fundação Centro Clegg, Regional para América Latina y el Caribe, e o diretor que regional se va para a América dirigir a Latina e o Caribe, nosotros. que vai falar para nós, Roberto. Muchas Muito gracias, obrigado, profesor Shen professor Chan Litian. Litian. Muchas Muito gracias. obrigado. Buenas noches Boa a todos noite quienes a están todos conectados desde aqueles que América estão Latina y conectados el desde a América Caribe. Latina e o Caribe. Buenos días Bom para los dia que están para conectados os que estão desde China. conectados desde China. Ahora, en estos Agora, momentos, neste queremos momentos, dar por queremos dar concluido por este taller concluído de este idioma workshop de chino língua y chinesa cultura mais agrícola cultura agrícola que hemos que realizado desde realizamos la a Fundación partir da CLEC, Oficina Fundação Clegg, Regional para Oficina América Regional Latina para y el América Latina e o Caribe. Caribe. Han sido 12 Foram 12 sesiones sessões, donde cada onde día cada hemos dia podido conocer pudemos aprender más de mais sobre cerca la cultura a cultura agrícola agrícola tradicional tradicional china, que chinesa, nos permite que nos conocer permite más aprender allá ainda mais el idioma sobre a chino cultura también. e a língua chinesa. Hemos aprendido que a través Aprendemos del que através do conocimiento y conhecimento respeto de e la do respeito naturaleza à se natureza, puede vivir podemos mejor conviver con ella. melhor com ela, Además de evolucionar, além de adaptarse evoluir, durante se los adaptar ao siglos y longo dos ver séculos cómo e siguen ver como vigentes elas hasta la actualidad, permanecem em vigor nos até lleva a hoje, nos preguntarnos leva a cómo desde perguntar nuestra como a propia partir da nossa realidad, própria desde nuestras realidade, desde as sociedades, nossas hemos sociedades, tomado caminos seguimos similares caminhos y colaborar similares e juntos para colaboramos un juntos futuro para um mejor. futuro melhor. Queremos agradecer Queremos agradecer especialmente a la especialmente Universidad à Agrícola del Universidade Sur de Agrícola do China, Sul da China, hoy día al profesor hoje ao Shen professor Litian, Shan Litian, por su pela colaboración sua en este taller, colaboração neste por la oficina, presentación de pela estos apresentação profesores que dos cada professores día que nos cada dia nos entregaron transmitiram seus conocimientos sobre diferentes conhecimentos sobre temáticas diferentes relacionadas con la tópicos cultura relacionados com a agrícola cultura y que agrícola nos han e que nos motivado a movimentaram seguir a aprendiendo e continuar aprendendo e investigando desde pesquisando nuestros com campos nossos de estudio y campos de trabajo. estudo e trabalho. Agradecemos también Agradecemos também especialmente aos a los intérpretes que cada tradutores que sesión cada nos ha sessão nos permitido llegar a permitiu chegar ustedes até en los vocês nos diferentes diferentes idiomas, idiomas, chino, chinês, español, espanhol, inglés y inglês e portugués. português. Los invitamos a Convidamos a seguirnos en nuestro seguir-nos canal de no nosso YouTube, canal de donde YouTube, encontrarán los onde videos encontrará de os este vídeos taller. deste workshop. También encontrarán las Também encontrará as grabaciones de gravações de seminarios seminários académicos, acadêmicos, capacitaciones que hemos treinamentos que realizado, realizamos, además de além de trabajos trabalhos enviados por enviados por estudiantes de estudantes idioma de língua chino que de chinesa, seguro que los certamente inspirarán inspirarão a a continuar con sus continuar seus estudios. estudos. Los dejamos también a Também nuestros siguientes eventos que convidamos os nossos vendrán seguintes en eventos en las que vão próximas vir semanas y nas próximas meses. semanas e meses. Se encuentra Já disponible está ya la tercera disponível a terça convocatoria para chamada para participar en participar el do concurso de concurso talento de talentos chino chineses 2022, donde el 2022, eje estará onde o puesto foco en el será canto. o canto. Las As categorías para categorias para participar serán participar serão interpretación de una interpretação canción de uma china, música chinesa, adaptación de una adaptação canción de al uma idioma música para a chino língua y chinesa e composición de una composição de uma canción en língua idioma chino. em língua chinesa.
Además, Além junto a la disso, Universidad de Idiomas juntamente Extranjeros de com a Beijing, BLCU, estamos BLCU, organizando el taller estamos China organizando en Vivo, o Conecta workshop América China Latina, Live Conecta para América Latina, jóvenes para de China jovens y América da China e Latina. América Latina. Cada estudiante Cada aluno seleccionado que participe selecionado en las que sesiones y participe entregue nas las tareas sessões e a entregue os tiempo trabalhos a recibirá tempo, un receberá certificado de estudio certificado de y estudos. se E seleccionarán a vão 30 selecionar estudiantes 30 estudantes destacados para recibir destacados para becas. receber becas, Toda esta bolsas información de estudo. Todas essas y informações sobre las e futuras as actividades futuras estará atividades disponible en estarão nuestra página disponíveis no web nosso site y página oficial de e Facebook página y en la oficial de cuenta Facebook e na Instagram de la conta do Fundación Instagram CLEC. da Fundação CLEC. Finalmente, Por fim, les quiero transmitir las transmito as palabras de la palavras do subdirectora de la subdiretora Fundación da CLEC, Fundação CLEC, Oficina Regional ou para América setor Latina y regional el para a América Caribe, Latina e o señora Sumin Yang, Caribe, senhora que por Sumian, motivos que personales no devido puede aos estar presente en esta motivos pessoais ocasión, não pero pode sí que estar estuvo presente nesta ocasião, acompañándolos durante mas los talleres. nos acompanhou durante suas Quiere oficinas. saludarlos a Ela todos quer ustedes y cumprimentar a todos agradecer por vocês su e agradecer pela sua participación y participação e entusiasmo por entusiasmo conocer la por cultura conhecer a china cultura y la cultura chinesa e agrícola a agricultura especialmente. agrícola especialmente. Esperamos verlos Esperamos en vê-los nuestros em nossos próximos próximos eventos. encontros, Durante la semana, eventos durante a una semana, 2 semana, ou 2 semanas, semanas. Andrea les hará llegar los Andrea diplomas de enviará os certificados de participación para quienes participação hayan para aqueles que cumplido los cumpriram com os requisitos de requisitos de asistencia. participação. Muchas gracias, Muito un gran obrigado, saludo. Buenas grandes noches, saudações. Boa noite, obrigado, boa noite, good night, thank you so much. muito obrigado. 谢谢 Roberto，谢谢 Maya。 Muchísimas gracias, Muito Roberto. Muchísimas obrigado, gracias, Roberto. Muito Andrea. obrigado, Andrea. Muchas gracias. Sí, sí. Muito obrigado. Parabéns. Gracias, muy amable y gracias a ustedes Muito obrigado por a todo todos el vocês por trabajo y todo o la trabalho colaboración en e a este cooperação magnífico neste magnífico seminario que tuvimos durante seminário estos que días. tivemos durante Esperamos estes poder dias. seguir Esperamos trabajando poder con la seguir trabalhando com a Universidad de Agricultura Universidade del Sur de de China, Agricultura do sin Sul da duda. China, sem dúvida. 好，谢谢谢谢。谢谢，再见。 Vale, muchísimas gracias. Tchau, muito Adiós a obrigado. todos. 再见。 Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.